cinética. Entonces, pues sin más preámbulo, comencemos. Nosotros vamos a enfocarlo o a subdividirlo en las partes más importantes. Entonces empezamos como tal con los receptores. Ustedes tienen que saber que los receptores como tal, cuando nos hablan de receptores, nos hablan de proteínas. Entonces estas proteínas pueden tener diferentes composiciones. Lo importante es, los receptores usualmente están a nivel transmembrana. Entonces, a ver si tengo... Listo. Entonces, los receptores usualmente van a estar... Un momento que aquí dentro... Listo, ya. Listo. Entonces, los receptores usualmente van a estar a nivel de la transmembrana. Esto es la membrana, la bicapa lipídica de una membrana celular normal, común y corriente. Ya sabemos las características que determinan el paso del fármaco por cualquier sustancia. Pero aquí nos vamos a enfocar en los receptores. Como ya dije, son proteínas y desempeñan diferentes funciones dependiendo del tipo de receptor del que se hable. Entonces, tenemos receptores activados por en este caso el receptor transmembrana acoplado al sodio, asociado al sodio. Tenemos receptores que se asocian a proteína G, que más adelante vamos a ver que son de diferentes tipos de proteína G. Hay unas proteínas... ¿Juan? Sí, dígame. ¿Sí? Dígame. Tú cambiaste la diapositiva, es que estamos todavía en la que dice farmacodinámica. Ah, ok, ya se ve. Bueno, ya ahora sí. Sí, ahora sí. Acaba de cambiar de diapositiva. ¿Cambió también? Sí. Listo, perfecto. Entonces, chicos, lo que les venía diciendo es diferentes tipos de receptores y pues tienen que tener en cuenta que no todos van a trabajar de la misma manera. Hay asociados al canal iónico, por ejemplo, ese que usualmente se ve en el sistema nervioso central, que son asociados a iones, por ejemplo, en el nivel del sodio, que van a activar la conductancia y pues van a desempeñar muchos efectos a nivel intracelular que van a tener que ver con segundos mensajeros en algunos de los casos, o con acción de proteínas quinasas, o con inhibición, todo eso que vieron en biología celular. Bueno, aquí lo van a aplicar un poquito, no de manera tan detallada y no con tanta memoria. Existen otros tipos como son los receptores acoplados a proteína G. De aquí se habla mucho, o sea, dicen que son 7 subunidades, que no sé qué, hasta complejos, hélice, alfa, no sé qué. Bueno, lo importante que tienen que tener en cuenta de este receptor, las subunidades alfa, beta y gamma, que son las que principalmente van a medir el efecto. O sea, estructuralmente está compuesto por demás, sí, pero la que va a primar, por decirlo así, son esas 3 principales. Entonces, se activa la proteína G, se genera un mundo mensajero, que en este caso podríamos estar hablando de la AMP cíclico, y se activa la señalización celular, que puede estar mediada por diferentes tipos de proteínas, en este caso proteínas quinasas. Entonces, en este caso, pues proteína G. De igual manera, tenemos receptores con actividad de tirosina quinasa, con actividad que permite la fosforilación. Entonces, de igual manera, digamos, se pega el receptor y esto pasa como un corrientazo directo a la célula y va a activar diferentes tipos de proteínas y va a activar diferentes señalizaciones. También puede ser con un segundo mensajero o con activación de proteínas enzimáticas o con activación de proteínas intracelulares. Y el cuarto es muy importante porque lo van a ver mucho a lo largo bueno, es en principal, como me parece que importante, proteína G y lo van a ver mucho a nivel de intracelular y a nivel endocrinológico. Ustedes van a ver que muchos receptores intranucleares e intracelulares están principalmente mediados por este tipo de receptor, que es el agonista. En este caso no puede pasar la membrana, puede pasar la membrana por sí solo por las características propias del fármaco, las que vimos en farmacokinética, que sea liposoluble, alto coeficiente de reparto de grasa, que tenga hidrosolubilidad, pero principalmente liposolubilidad. Y después de que todo ese check-in, por decirlo así, se pasa acá, él llega e interaccionará con su receptor, y este receptor va directamente al núcleo sin pasar por tanta activación de señalización celular, y va a generar los efectos. Ya a nivel nuclear, pues va a generar la producción de proteínas, o como tal va a modificar el DNA de la célula principalmente. Entonces, principalmente, recuérdenlo, asociado a hormonas tiroideas cuando es intranuclear, y cuando es citoplasmático está asociado a glucocorticoides principalmente. Esos son detallitos que a lo largo de su carrera le van a servir. Muchos doctores le van a preguntar eso, porque pues no tiene mucha utilidad, pero se lo van a preguntar. Entonces, tengan
presentes. Entonces, una vez determinados los tipos de receptores que tenemos, vamos a identificar cómo es que trabajan los agonistas. Entonces, hay varios conceptos que ustedes le mencionan durante esta parte de este parcial, y es el concepto de agonista, antagonista, agonista parcial, antagonista competitivo, no competitivo, agonista inverso, bueno, todo eso que lo van a tener, lo deben tener muy claro para este parcial. Y cualquier duda que ustedes tengan, o si no me hago explicar bien, necesito que me lo hagan saber, porque el parcial se enfoca mucho en este tipo de preguntas que son de lógica, porque dinamia es toda lógica, y no decir que es la mayor parte del parcial, pero sí tiene un componente importante. Entonces, cuando hablemos de dinamia, ustedes tienen que tener fármaco que es el agonista, digamos que este cuadradito de acá tiene que interaccionar con ese receptor, pero ese receptor, ¿cómo va a interaccionar? Entonces, principalmente, estos fármacos interaccionan por enlaces débiles. Entonces, se los digo porque me salió a mí. En el parcial les van a decir a ustedes cuáles son las características de la unión fármaco-receptor. Les salen muchas opciones de respuesta y pueden salir enlaces covalentes, unión por enlaces covalentes, son reversibles, son irreversibles, bueno, todo eso. Entonces, deben tener en cuenta las características de ese complejo para que esas preguntas no se la masquen, que son lo más fáciles. Entonces, dicho en ese orden, el complejo fármaco-receptor, recuerden chicos, siempre va a ser un enlace débil. Todo aquel complejo que sea dado por enlaces fuertes, tipo enlaces tiene utilidad farmacológica en la mayoría de los casos, porque nosotros necesitamos que este agonista que está acá llegue, active el receptor, genere esa cascada intracelular o ese mapeo como tal intracelular, y después salga, porque si queda aquí metido, va a generar una activación constante de esta cascada y sigue y sigue y sigue y sigue la cascada. Entonces eso puede generar efectos perjudiciales, que son lo contrario de lo que queremos. Entonces, principalmente son enlaces débiles. Ustedes dirán, ¿cuáles enlaces débiles? Tenemos puentes de hidrógeno, enlaces de Van der Waals, enlaces dipolo-dipolo, si mal no estoy, creo que sí. Entonces, esos son los que deben tener en cuenta. Cuando les mencionen de los siguientes no es un enlace en el complejo fármaco-receptor y le sale puentes de hidrógeno, enlaces de Van der Waals, enlaces dipolo-dipolo y enlaces covalentes, no se la masquen y de una respondan enlaces covalentes. Asocien enlaces covalentes siempre con una unión que es muy fuerte. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Siempre son reversibles porque lo que les dije, si no fuese reversible, esto va de la mano, ¿no? O sea, el hecho de que sea un enlace débil y que sea reversible va de la mano, porque los enlaces débiles son más fácilmente rompibles, por decirlo así, que los irreversibles. De hecho, eso va de la mano. Entonces, son reversibles por el mismo efecto. O sea, necesita que el fármaco se libere y pare el efecto farmacológico cuando ya haya hecho su función. Chicos, cuando hablamos del agonista y del antagonista, el agonista es aquel que tiene una actividad intrínseca. O sea, el agonista es aquel capaz de interaccionar con el receptor y generar efectos terapéuticos, que van a ser terapéuticos. Entonces, la actividad intrínseca vamos a definirlo como eficacia farmacológica. Entonces, la actividad intrínseca es directamente proporcional al efecto farmacológico. Si ustedes les dicen un agonista o un fármaco A que tiene poca actividad intrínseca, ustedes ya van a saber que ese fármaco tiene poca actividad y poco va a hacer en el organismo. Si los ponen a comparar entre dos fármacos, escojan siempre el que tenga la mejor actividad intrínseca y el que tenga la mejor afinidad. Eso ya lo vamos a tocar. Entonces, el antagonista, por el contrario, es aquel que va a interaccionar también con el receptor, bien sea en el mismo sitio del agonista o en un sitio distal, pero que no va a generar una actividad intrínseca. La idea de esto es parar un poco el efecto farmacológico, o en el caso de muchos fármacos, digamos, yo estoy produciendo una hormona a nivel de la hipófisis, entonces yo le meto un fármaco que lo que vaya a hacer es actuar sobre los mismos receptores que produce esa hormona, pero para que no haga ese efecto. ¿Sí me hago entender? Es disminuir la actividad intrínseca del agonista como tal. Entonces, para ello los antagonistas no deben tener actividad intrínseca. Eso puede ser una pregunta de las características principales de un antagonista, que no van a tener una actividad intrínseca como tal, a diferencia de lo que sí lo hará un agonista. Entonces, tenemos diferentes tipos de agonistas y antagonistas.
pero principalmente vamos a hablar de los que más se preocupan. Entonces, vamos a tener antagonistas que van a ser competitivos y no competitivos. ¿Cuál es la diferencia principal? La diferencia principal es el sitio al que se van a unir, y eso va a determinar el segundo punto, que es la afinidad de estos medicamentos. Ustedes saben que la idea de un antagonista es disminuir la actividad intrínseca. Entonces, en el caso de un antagonista competitivo, se va a pegar al mismo sitio de acción del agonista. Entonces, por decirlo así, si hay más antagonismo, va a disminuir la afinidad, va a disminuir, perdón, la actividad intrínseca del agonista. Pero, ¿qué pasa? Esto se puede suplir aumentando la cantidad de este fármaco. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso del agonista competitivo acá, que es que va a modificar la afinidad. Entonces, miren estas tres gráficas. Tenemos un agonista, un antagonista, un agonista más antagonista, perdón, y ante presencia de más antagonista. Entonces, tenemos un agonista que tiene en este caso una afinidad que es definida como una dosis eficaz 50, que es básicamente la cantidad, el 50% de los pacientes que tienen un efecto tras la administración del fármaco. Esta de dosis eficaz 50 no es como tan útil, o sea, no es tan útil, no, sino que no es tan común que lo pregunten así. Van a preguntar más que todo por estos dos factores, que son potencia y afinidad. Entonces, un fármaco que tenga más afinidad es aquel que se necesita menor dosis para lograr un efecto. Entonces, por ejemplo, entre estos tres, el más afín es este, que es el agonista completo, porque ven que, digamos, si pusiéramos acá una regla para lograr la dosis eficaz 50, ustedes se van a dar cuenta que es efecto, ¿no? Entonces, 50, todos se cortan por la misma raya. Entonces, aquí la dosis va a ser, por ejemplo, de 2. Aquí la dosis va a ser 4 y aquí la dosis va a ser de 6. Entonces, el que necesite menor dosis para lograr el mismo efecto, que es la dosis eficaz 50, es el que va a ser el más potente. Cuando les hablen de potencia farmacológica, les hablan principalmente de eso. Entonces, en este caso, más potente es el que necesita menor dosis. En este caso, el agonista completo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le meto un antagonista? En el caso de que yo le meto un antagonista, ustedes van a ver que la afinidad va a disminuir. ¿Por qué? La afinidad disminuye porque este antagonista competitivo me está ocupando el sitio del agonista. Entonces, yo voy a necesitar aumentar la dosis del agonista para lograr el mismo efecto. Entonces, si tienen papel, anoten las características que les voy a decir. En un antagonismo que es competitivo, listo, el efecto va a disminuir, la actividad intrínseca disminuye, pero esa actividad intrínseca, que es básicamente el 100% en la mayoría de los fármacos, se puede lograr ante la presencia de un antagonista si se aumenta la dosis del agonista. Esta mierda yo sé que parece un trabalenguas, pero digamos que si yo ante la presencia de un antagonista competitivo le meto más fármaco, este man va a decir, no me van a ganar, la chimba. Entonces, aumento la cantidad de agonista y lo que va a hacer es, de igual manera, lograr la actividad. Si disminuyó la afinidad, lógicamente, porque en este caso, lo que les dije, el sitio activo por el que van a competir a ser el mismo, pero pues se puede suplir porque digamos que este agonista va a desplazar en cierta medida al antagonista que está acá pegado y va a igual manera lograr su efecto. Lógicamente voy a necesitar más cantidad del agonista para lograr ese efecto, y por eso es que la cantidad o las dosis se aumentan para lograr el mismo efecto. Entonces, eso es lo que modifica la afinidad. En otras palabras, modifica la potencia. Punto 1. Antagonistas competitivos modifican la afinidad del receptor. Necesito más dosis para lograr el mismo efecto. Y si yo le meto más antagonista, pues de igual manera tengo que aumentar la dosis del fármaco. Entonces, resumidas cuentas, lo que van a modificar es la afinidad, pero no la actividad intrínseca, porque vea que todos llegan hasta 100. Si llegase, por ejemplo, hasta aquí, hasta 50 o hasta 60 o hasta 70, ahí yo digo, modifica la actividad intrínseca, pero no la modifica. Lo que modifica es la afinidad, porque necesito solamente más dosis para lograr el mismo efecto. ¿Entendido ese pedazo? Creo que sí. Bueno. A diferencia, bueno, en segunda medida tenemos el antagonista que es no competitivo, y como tal vamos a tener un agonista que se pega a un sitio A, en este sitio, y van a ver este man que le va a hacer la de la piragua y se le va a meter por otro lado. Entonces SAS llega y se le mete por otro lado y lo bloquea. Entonces, el antagonista no competitivo no se une al mismo sitio, como si lo hacía acá,
que es que el antagonista competitivo le pega acá, el antagonista competitivo le pega a otro sitio que se llama sitio alostérico. La mayoría de sitios son sitios alostéricos, en este caso el antagonismo no competitivo. Entonces, le pega otro caso y este man va confiado en la vida diciendo, no, chévere, yo tengo esta zona libre, no hay nadie que me lo bloquee. Entonces, se pega y el man llega y dice, uy, ¿por qué no hago mi efecto? Entonces, es por eso, porque el antagonista no competitivo otros sitios que básicamente no deja que haya un cambio conformacional en la proteína que permita que haya, que se desencadene la cascada incelular. Entonces, palabras más, palabras menos, este man se pega a otro lado y como se pega a otro lado, ustedes van a decir, bueno, la afinidad no se va a modificar porque vean, va a seguir pegando, o sea, va a seguir siendo igual de afín porque nadie está compitiéndole por este sitio. Entonces, la afinidad acá no se modifica. Pero ¿qué sí se modificar? Este man no puede hacer su efecto como es. Y entonces él va a decir, joda, ¿yo qué hago ahora? O sea, ¿yo qué hago ahora? Pues tristemente no puede hacer mucho. O sea, a menos de que este man siga pegado acá, a este se le jodió el paseo. Entonces, en resumidas cuentas, un antagonismo no competitivo no modifica la afinidad porque no va a modificar el sitio de unión del agonista con el receptor, pero sí va a modificar la actividad intrínseca, diferente a lo que pasa en el antagonismo competitivo. Entonces, supongan que esto parte desde el mismo sitio. Dar cuenta que el agonista SAS llega y llega a su tope máximo, a su actividad intrínseca máxima, que es del 100%. En la presencia de un antagonista no competitivo, ustedes van a ver, este man sube, pero el agonista aquí en este punto dice, verga, ¿qué pasó? ¿Por qué no sigo? O sea, ¿por qué no puedo lograr mi agua por atrás? Y es disminuyendo la actividad intrínseca. Entonces, modifica la eficacia o actividad intrínseca, que ya les había mencionado acá, pero no modifica la afinidad porque se sigue pegando a su sitio. Entonces, esa es la diferencia. Cuando vean ustedes estas comparaciones, que todos parten desde el mismo punto y que el agonista... Juan, espérate que hay preguntitas en el chat. Hay que ver. A ver. Este es mi dibujo, sí. ¿Cómo era la hormona tiroidea? La de la hormona tiroidea es básicamente que la hormona tiroidea lo que hace es entrar a nivel citoplasmático, a nivel de la célula, y el receptor de esta hormona va a estar a nivel intranuclear. O sea, ella va a tener que pasar la barrera de la célula, va a pasar por el citoplasma y va a entrar al núcleo y ahí va a estar el receptor. Entonces, ustedes saben que las hormonas tiroideas, pues ya lo asumen, que van a ser bastante lipofílicas, van a tener un coeficiente de reparto grasa-agua bastante elevado y por eso van a permitir entrar rápidamente al núcleo para que haga su efecto. Entonces, esa es característica de las hormonas tiroideas. Un momento que alguien está entrando. De un momento, chicos. Ya. Listo. Entonces, es básicamente eso. O sea, eso lo traje a manera de ejemplo. No es que se lo vayan a preguntar tranquilos. Simplemente ténganlo en cuenta. O sí, también se lo podrían preguntar, porque eso de hecho está en el libro. Recuerdo que estaba en el libro. Y ahí le pueden preguntar cuáles son las características o qué principalmente caracteriza la hormona tiroidea. Entonces se mete más por el tema de cinética y ustedes tienen que decir, las hormonas tiroideas en este caso, según las características farmacocinéticas, van a ser más chiquitas, van a ser más liposolubles, van a ser más permeables y bueno, por eso es que van a llegar rápidamente al núcleo y van a hacer su efecto. Entonces, ¿el agonista es el fármaco? Sí, Cristian, el agonista es el fármaco. Siempre que hablamos que un antagonista va a ser en caso de un fármaco. No, creo que era con el ejemplo de la regulación fisiológica, pero básicamente es eso. O sea, es el agonista que le pega al receptor y va a generar un efecto similar al que estamos buscando y el antagonista de lo contrario. El antagonista, no entiendo esto, Hernando. Aquí que me preguntabas, que dices o antagonista o agonista parcial. No, yo me estaba refiriendo a que se refiere al fármaco cada vez que hablan de agonista, antagonista, todo es el fármaco. Sí, en este caso sí. En este caso sí. Para fines más prácticos, en la dinámica se habla siempre del fármaco. Vamos a gracias. ¿Habría alguna diferencia entre potencia y afinidad? No, es precisamente lo mismo. Es lo mismo. O sea, cuando les hablen a ustedes entre potencia farmacológica o afinidad, hablan de lo mismo. La potencia, un fármaco es más potente, mejor,
cuando necesita menos dosis para lograr un efecto a la mitad, digamos. Es ahí donde sirve. Pero potencia y afinidad siempre es lo mismo, Gabriel. O sea, si te preguntan o te lo ponen, ¿cuál de los fármacos es más afín? El fármaco que necesite menor dosis para lograr un efecto máximo es el más afín, porque quiere decir que se necesita menor fármaco, se une más a los receptores, va a activar los receptores de una mejor manera, va a generar una actividad intrínseca del 100% en este caso. Y la potencia es lo mismo, necesito menos fármaco para llegar a mi destino, que es la activación de los receptores y generar una actividad farmacológica. Y evolucionar, sí. En el no competitivo no se alcanza la actividad intrínseca, así se aumenta la dosis del agonista. No, Ani, porque mira que en este caso, pues vuelvo a las diapos, en este caso le está pegando a un sitio diferente, o sea, no está modificando la afinidad. Entonces, por más que agonista que yo le meta, listo, él se va a meter con todos los receptores que tengo, pero si yo tengo un antagonismo que en este caso le está pegando en un sitio diferente, pues el fármaco no va a lograr su efecto porque el más dice, pero ¿por qué si ya le pegué a todos los receptores, por qué no puedo lograr lo que yo quiero? Porque es que este man le está pegando desde otro lado. O sea, yo puedo aumentarle 700.000 veces la cantidad de agonista que se necesita para un efecto, pero nunca va a ser la actividad intrínseca del 100% porque no le está pegando, o sea, porque no está compitiendo. Mejor dicho, para que se logre la actividad intrínseca máxima, en el caso de un antagonismo tiene que ser competitivo. O sea, digamos que el agonista en este caso desplazaría, el agonista en este caso desplazaría al antagonismo competitivo, al antagonista competitivo. Por eso es que yo le pego con esta pepa del agonista acá y dicen, ¡pam! 3 pataditas y para afuera y entra a pegarle a mi receptor y hace su efecto. Pero en este caso no puede ser lo mismo, porque él dice, no, verga, está libre, meto y tin, sas. Entonces entra y se conecta. Y él va a confiar en la vida de que va a lograr su efecto. Y él no necesita decir, él no puede llegar y decir, tin, tan, te saco de taquito y te meto aquí. No, porque digamos que en este caso no es que esté tan cerca, podría estar aquí en otro lado o en otro lado. Entonces, véanlo como de esa manera, como este man siempre va a tener predisposición por el sitio que le corresponde. Entonces, en este caso, si hay otro man aquí, pues él va a decir, ve, tan raro, un vecino nuevo, pero él por su sitio se va a pegar y dice, verga, lo logré. Pero este vecino, el nuevo, lo que está haciendo es joderle el caminado. Aquí también le joden el caminado, pero este sí lo saca de taquito porque él dice, verga, ese es mi sitio, vete, ábrete. Pero aquí no, porque este va por su sitio. Entonces, así yo le aumente la cantidad de agonista, pues el man va a seguir pegándose acá, pero él sabe que él no sabe que tiene alguien que le está dañando el caminado acá. Espero que me haga entender un poquito con ese ejemplo. Sí me hice entender. Sí. Dale. Daisy, explico otra vez la del competitivo. O sea, en este caso, yo tengo un agonista normal, suavecito, suave coco, el man va por subidas, suave coco. Y entonces, ¿qué pasa? A mí me le van a meter un antagonista. Este antagonista va a joder acá. Entonces, yo voy a necesitar más cantidad de agonista, que es de este, que es el fármaco que quiero que logre su efecto, para meterle de taquito acá, sacarlo a volar y poder meter a mi agonista. Entonces, para eso, para lograr mi actividad intrínseca, yo tengo que aumentar, mira, aquí, dosis del fármaco. Yo tengo que aumentar la dosis del fármaco para llegar a actividad intrínseca 100%. Es como si aquí yo tuviese el agonista normal más el antagonismo competitivo. Si yo los pongo en iguales cantidades, ¿qué pasa? Suponga que la gráfica va a quedar hasta aquí, hasta la media. Pero ¿qué pasa? Yo necesito aumentar la cantidad de agonista porque yo quiero lograr mi efecto. Entonces, digamos, llega hasta acá normalmente en cantidades iguales. Digamos, tengo 50 y 50 de agonista y antagonista competitivo, pero yo quiero lograr el 100, porque yo quiero ser lo mejor del fármaco. Entonces, llego y aumento la dosis. O sea, yo aumento la dosis y ahí sí sacan de taquito a este y se ve el efecto. Este es el agonista trabajando solo y este es el agonista en presencia del antagonista competitivo. Como puedes ver, ambos llegan hasta el mismo punto, pero el antagonista competitivo, el que tiene el antagonismo competitivo, necesita más dosis. Por eso es la dosis eficaz 50. El que tenga una mayor dosis eficaz 50 es menos afín. ¿Y qué modifica la afinidad? El antagonismo competitivo, porque se le mete en el sitio, y el sitio activo del agonista, y le resta la actividad. ¿Sí me hice entender, chicos? Quiero que les quede totalmente claro ese pedazo.
Si no, buscamos otra manera de hacerlo con un ejemplo. Daisy, ¿te respondí tu pregunta? O sea, entre mayor cantidad de antagonista competitiva tenga, mayor cantidad de fármaco de agonista necesito para, ¿qué? Para lograr la actividad intrínseca máxima. ¿Sí te respondí? Creo que sí. Es que no vi si respondiste. Creo que sí, mandaste un mensaje y 40. Ok, pondré que sí. Ok, chicos, entonces, el complejo fármaco, pregunta de Juan, el complejo fármaco receptor siempre tiene que ser enlaces débiles, ya que los no competitivos, algunos en su sitio alostérico tienen enlaces covalentes. Pues, por lo general, el antagonismo, aunque sea no competitivo, debe ser enlaces débiles. Entonces, la unión fármaco-receptor también va a ser enlaces débiles, pero si yo bloqueo para siempre la actividad de un fármaco, pues, de un fármaco no, de una sustancia, pues no me serviría fisiológicamente, porque en este caso ustedes deben entender que este es un sistema que es dinámico, que es complejo. Entonces, en cierta medida, los antagonismos, aunque no sean competitivos, también necesitan enlaces débiles. Entonces, por ese pedazo, no tendría sentido que fuesen covalentes, porque no hay nadie compitiendo contra ellos. Entonces, pensaría yo que no. Covalentes tan fuertes. No, y una de las cosas, de hecho, eso que él dice, o sea, todo lo que él dice que hay unos enlaces que pueden ser covalentes, eso sí pasa, pero pasa son en las, exacto, pasan son en las intoxicaciones por unas sustancias. Cuando uno se intoxica con monóxido de carbono, el enlace del monóxido de carbono que hace con la hemoglobina es un enlace covalente. Por eso es que no hay poder humano que saque esa cosa de ahí y ya, pero como tal farmacológicamente todos tienen que ser enlaces débiles, como lo dijo Juandi. Puede pasar con enlaces covalentes, sí, pero son esas intoxicaciones y normalmente nunca pasan con unos fármacos que estén a libre venta. Sí, si mal no estoy, un ejemplo clásico que le ponen a uno en el segundo parcial es la intoxicación con algonaforados. Esos son enlaces más covalentes y tienen que ver ya con la acetilcolinesterasa y con la acetilcolina y con todo el componente de la unión neuromuscular, pero eso es grano de otro saco, pero básicamente sí, o sea, cuando son enlaces covalentes y cuando duran mucho tiempo, lo que van a hacer básicamente es intoxicar al paciente, bien sea aumentando la cantidad del efecto o disminuyendo el efecto de cierta cosa. Pero básicamente llévense de aquí que en condiciones fisiológicas los enlaces siempre tienen que ser débiles, porque si son enlaces fuertes, esa vaina va a quedar pegada ahí mucho tiempo y no va a permitir que pase. Entonces, así como el innombrable, eso tiene que pasar de a poquito, porque si no baila, se jode todo, pues como está pasando ahorita. Entonces, espero que esa analogía sirva. Un juego de probabilidad, si es, creo que esa es una respuesta, es un juego de probabilidad. Si es un antagonista competitivo, van a ocupar el mismo lugar, exacto. Entonces, si se aumenta el agonista, lo que hacemos es poner a favor de las probabilidades para el agonista. Exactamente, es básicamente eso. Si tú aumentas la cantidad de agonista, pues lo que vas a hacer es equilibrar la balanza porque vas a jugar, por ejemplo, 10 contra 1. 10 moléculas de agonista contra una molécula de antagonista. ¿Qué va a hacer eso? Que el agonista saque a patadas al antagonista y lo vuelva miércoles. Entonces va a hacer su efecto sí o sí. Pero obviamente va a necesitar, lógicamente, más agonista. ¿Es la misma monda que vimos con enzima de Gerda? Exactamente, la misma monda. De cierta forma, se puede concluir que el antagonista no competitivo es mejor para el agonista. ¿Qué? De cierta forma, se puede concluir que el antagonista no competitivo es mejor porque para el agonista es más difícil alcanzar la dosis eficaz 50. El antagonismo no competitivo es mejor porque para el agonista es más difícil. Pues en caso de que yo quiera bloquear el efecto, sí, porque aunque yo aumente la concentración del fármaco, no va a generar el efecto esperado. O sea, si yo lo que busco es bloquear el fármaco como tal y que no haga el 100% de su actividad intrínseca, el no competitivo sí me sirve. Pero en el caso de que yo de que yo tenga un antagonismo competitivo y yo quiera lograr el efecto, pues lo que quiero es lograr una actividad intrínseca máxima. Entonces yo aumento la cantidad del fármaco. Entonces, no sé si te respondí. Andrea. Ok. Espérate. A ver. Se puede concluir que el antagonista no competitivo es mejor porque para el agonista
es más difícil alcanzar las dosis eficaces 50. Ok, aquí yo lo que entiendo es que tú lo planteas desde una manera netamente antagonista, o sea, lo que tú quieres es bloquear el efecto, ¿sí? Pues es que lo que yo no me había planteado es que a veces uno no quiere eso. O sea, sí, yo pensaba que sí, Sí. tal. Epa, exacto, listo, ya te entiendo el punto, pero pues tienes que mirarlo desde las dos maneras, pero por lo general sí, tú tienes un agonista normal y él va a llegar, si en condiciones normales el man va a llegar a su actividad porque no hay nadie que le dañe el caminado, pero cuando yo le meto un man de estos, el vecino que le está haciendo la de la piragua por detrás, entonces no va a cambiar la afinidad porque este man se está pegando normal, pero efectivamente en cuestiones de antagonismo va a ser mejor porque no va a hacer que logre su efecto máximo. Entonces, lo que tú dices sí es cierto. Yo no le modifico la afinidad porque este man se pega y pues se pega en vano porque el man no va a llegar a hacer su efecto. O sea, si yo lo que quiero es bloquear, el man se pega, pero aún así no va a generar su efecto. Entonces, en cuestiones de antagonismo, es más, no voy a decir eficaz porque confundo los términos, pero sí es mejor, ya que el agonista no va a alcanzar su tope máximo. Entonces, lo que tiene sentido, tiene mucha razón. Entonces, efectivamente, si yo lo pongo desde ese punto, un antagonismo no competitivo es mejor para bloquear al agonista. Porque aquí, aunque yo le meta 75.899 moléculas de agonista, no va a lograr su efecto máximo. Y si yo le meto más, así, este más le va a meter a más receptores, le va a hacer más la de la piragua y va aún así a disminuir más el efecto. Entonces, dense cuenta aquí que ustedes lo que les dije. El agonista normal trabaja solo, pero si yo le meto un antagonista no competitivo que se mete en otro lado, pues el man lo que va a hacer es joderle el efecto al agonista. Y si yo sigo aumentando el antagonista no competitivo, lo que sigo es bloqueando a este man, porque le estoy haciendo la de la piragua por detrás. ¿Listo? Okay, creo que sí te... Y hay ocasiones, chicos, en las que la afinidad no es lo mismo que eficacia. O sea, espera, no he respondido otra pregunta. Yo no entendí algo. O sea, mi agonista es un fármaco y mi antagonista competitivo es otro fármaco. Y no, o sea, puede que sean dos fármacos. Por ejemplo, en el caso de la intoxicación que dijo Santi, supongamos que, bueno, supongamos el caso ¿qué ejemplo agarro? No se me ocurre ningún ejemplo ahorita, pero sí, o sea, en condiciones fisiológicas, usualmente es, digamos, la producción de tal hormona y yo quiero bloquearla, por ejemplo, la producción de prolactina. Digamos que el cuerpo produce prolactina normalmente y yo necesito algo que me inhiba esa producción de prolactina. Entonces, uno le usa un fármaco que lo que hace es bloquear la acción de esa prolactina. En este caso, estamos hablando de una sustancia que se produce fisiológicamente en el cuerpo y un fármaco que va a inhibirlo. O en el caso de que haya una intoxicación, por ejemplo, por fármaco A, y yo quiera bloquear el efecto de ese fármaco A, entonces le pongo un fármaco B. Lo que va a hacer es bloquear el efecto del fármaco A. O sea, puede que sean situaciones normales. A lo que tienen que tener en cuenta aquí es que deben tomarlo desde la perspectiva fisiológica. Pues lo fisiológico es que yo tenga produciéndome tal cosa y yo quiera bloquear el efecto o cortar el efecto de tal cosa. Entonces le pongo un antagonista. Y en ese caso el antagonista sí es el fármaco. Y el agonista pues sería la sustancia endógena. ¿Sí me dice entender, Cristian? Sí, sí, o sea, la prolactina ahí es El agonista. el agonista Sí, y el fármaco el antagonista. Pero hay casos exactamente. donde también el agonista puede ser un fármaco Y el antagonista otro fármaco. Exactamente. Ah, tienen que mirarlo así desde ese punto dinámico. O sea, si le meten el enfoque clínico, chicos, a ustedes les queda mucho más fácil esto y se les queda ¿para qué? Para el resto de la carrera. No me acuerdo cuál es el antagonista de la prolactina. Espérense. Serotonina, ¿no? Sí, no, pero aquí hablando en cuestiones de dopamina. Es dopamina, sí. Dopamina, ya me acordé. Es que en el caso, bueno, nosotros aquí estamos, nosotros en este semestre vemos un poquito de endocrinología y de la lactancia y toda esa mamá, pero principalmente ustedes se dan cuenta de que cuando las mujeres cuando lactan, ellas, la producción de prolactina suprime en el cerebro la producción de dopamina y pues eso puede generar una cosa que es
la depresión postparto. Y entonces, eso es uno de los fundamentos de eso, que se produce la prolactina, ellas amamantan al bebé pero están tristes. Entonces, ¿estás bien? No estás bien porque se está bloqueando la producción de dopamina. O sea, es una condición anómala, me salí de todo, completamente del tema, pero para que sepan que la producción de cierta sustancia puede bloquear a otra sustancia en el organismo. Entonces, ¿yo qué hago? Yo en este caso crearía la prolactina, digamos, si la señora tuvo un aborto, o no sé, tuvo un aborto o perdió al hijo, y no quiero que esté más triste, yo bloqueo esa producción de prolactina con un antagonismo, y yo estoy bloqueando lo que bloquea la dopamina. Y la dopamina, en cierta manera, me da algo de placer, de felicidad. Entonces, la señora empieza a producir otra vez dopamina y pues ya no está triste por dos cosas. Ya está triste solo porque perdió el bebé. Es cruel, pero es un ejemplo netamente didáctico. Entonces, chicos, seguimos acá. Creo que ya respondí todas. No entendí bien. Jodidas por todos lados. Ah, sí. Sí, eso es algo triste. Ustedes en gineco se van a dar cuenta de que lo van a pensar dos veces antes de querer tener un bebé por parto. O en general de querer tener un bebé. Pero tranquilos. Para todo hay tiempo, chicos. Entonces, vamos acá. Creo que le respondí a todos, espero haberle respondido. Si no, me dicen y yo vuelvo y paro y trato de explicarlo de una mejor manera. Pero bueno, seguimos acá. Entonces, pilas, chicos, porque ustedes suelen confundir este tema porque en cortes pasadas me ha pasado que muchas veces llegamos al final de la tutoría, de las tutorías, y me dicen la eficacia y confunden el tema de eficacia con afinidad. Entonces, este año decidí incluirlo acá. Entonces deben tener en cuenta que la afinidad no es lo mismo que la eficacia, chicos. La afinidad hace referencia como tal a la potencia, que es la cantidad de fármaco que yo necesito para lograr la dosis eficaz 50. Y la eficacia es qué también hace el efecto del fármaco. Entonces, afinidad es lo mismo que potencia y eficacia es lo mismo que actividad intrínseca. Actividad intrínseca, efecto farmacológico, pongan otra, eficacia. Potencia es lo mismo que afinidad, que eso se resume en la cantidad de fármaco que yo necesito para lograr tal efecto. No es lo mismo. Uno me habla del efecto y otro me habla de la cantidad del fármaco. Okay. Existe una vaina que se llaman agonistas parciales. Esa vaina es tremenda. O sea, es brutal. Que en cierta medida lo que va a hacer es disminuir la cantidad del fármaco, la actividad intrínseca del fármaco. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí en presencia de un agonista parcial y en presencia de un agonista normal. O sea, en este caso estamos hablando de un agonista sin presencia de nada, que es la línea roja, y en este caso hablamos del efecto de un agonista parcial. Entonces, chicos, supongamos una situación totalmente hipotética. Bueno, y aquí está el antagonista que como tal, ya saben, no actividad intrínseca, no tendría por qué generar ningún efecto. Entonces, chicos, supongamos, quiero que se metan en una situación surrealista donde solamente se produce agonista o agonista parcial. Entonces, bueno, no se produce. Yo le meto un agonista parcial. Digamos, yo le meto un agonista parcial acá al cuerpo humano. Vía intravenosa, parenteral, ese man llega, no se absorbe, porque ustedes saben que parenteral no se absorbe, se distribuye, hace su efecto. Ese man, yo lo que quiero hacer es que tenga una actividad de agonista como tal. Ustedes van a ver que va a generar una actividad intrínseca, miren que aquí sube, pero que no genere un efecto máximo. O sea, puede que se confunda esto con el término antagonismo no competitivo, pero yo lo que les dije, supongan que aquí está únicamente agonista parcial. Entonces, yo lo que quiero que el agonista parcial sea más afín a las sustancias fisiológicas del cuerpo humano. ¿Por qué digo que es más afín, chicos? Porque vean que para lograr un efecto dado necesita menos dosis. Miren de dónde arranca que la dosis en este caso sería 1 y en este caso sería 2. Y supongamos del 50% del efecto máximo. Su efecto máximo va hasta acá. Entonces necesita tanta dosis. Pero el efecto máximo de ¿cuánto va? Va hasta acá. Entonces, la mitad de esto, que es la dosis eficaz 50, llegaría hasta acá. Entonces, digamos, la dosis eficaz 50 del agonista parcial, en este caso sería de 2, y la del agonista completo sería de 5, por ejemplo. ¿Vamos? El agonista parcial siempre que actúa como agonista par terapéutica
Sí, pero en menor medida, Hernando. O sea, siempre va a generar un efecto, una actividad intrínseca, pero en menor medida. O sea, terapéuticamente hablando, va a tener una actividad menor, por decirlo así. Por lo general es subterapéutica. Porque como puedes ver, el agonista completo acá en este caso sí genera una actividad terapéutica que es del 100%, que se habla de actividad intrínseca. O borren que aquí dice efecto del opioide, sino de actividad intrínseca. Entonces aquí va a ser por parte del agonista, del agonista total o del agonista completo, normal, va a ser del 100%, mientras que este va a ser, por ejemplo, del 30%. Entonces, chicos, seguimos. Entonces, vuelvo y juego. El agonista parcial va a tener más afinidad. En este caso, lo que se busca es que tenga más afinidad para que entre en juego, digamos, con este agonista y ya no tenga, se haya pegado más, ¿sí? O sea, en cierta manera trabaja como un antagonismo competitivo. ¿Por qué? Porque yo le estoy pegando una cantidad de receptores y estoy generando un efecto. Y este man no le ha pegado a nadie, porque necesita más dosis. Pero como saben, este agonista parcial va a tener un tope. O sea, lo que quiero es generar un efecto, pero un efecto chiquito, más suavecito. Entonces este agonista va a tener un efecto, por ejemplo, del 50%, mientras que este va a tener del 100%. ¿Qué pasa con esto? Ay, ¿cómo lo grafico acá? Esperen. Entonces, chicos, este man sube y ¡tas! Llega a su meseta. Listo. Eso es el agonista parcial. Y el agonista total llega, sube y va a generar un efecto completo. ¿Qué pasa ahora en la situación donde yo tenga los dos agonistas y agonista parcial? Este man, como es más afín, vean lo que aquí la afinidad va a ser de 1 y aquí la afinidad va a ser de 2, o sea, la dosis que necesita para empezar a hacer el efecto. Este man va a ser más afín y se va a robar los receptores de este. Y este va a decir, che, ¿qué está pasando? ¿Por qué me están llevando los receptores? No sé qué. Entonces, aquí en esta manera, todavía no actúa como un antagonista competitivo, porque este man todavía no se la ha pillado. Pero de aquí para adelante, chicos, de aquí para adelante, de esta parte para adelante, digamos, te hacen... Ay, bueno, supongan que de aquí parte una línea. De aquí para adelante, ya los dos empiezan a competir. Entonces, en cierta medida, si yo quiero lograr el mismo efecto, aquí sí se me trabaja como un antagonista competitivo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que aumentar la dosis del fármaco. Si yo no quiero que me quede con esta cantidad, o sea, con este techo terapéutico, si yo quiero que me llegue al 100%, aquí yo tengo que aumentar la dosis del agonista para que diga, che, ¿qué está pasando, brother? Vamos a aumentar la dosis del agonista total para lograr el efecto. Entonces, hasta aquí no se comporta de manera competitiva, porque vean, tienen afinidades diferentes, no las están variando. Pero de aquí para adelante, ustedes tienen que aumentar la dosis de este agonista, del rojo, para sacar de taquito a los que están generando el agonista parcial. Vuelven y juegan las probabilidades. Yo quiero lograr un efecto del 100%, yo le voy a mandar a un escuadrón de 10 manes del agonista total contra uno de este agonista parcial. ¿Qué va a pasar? Pues que de igual manera van a sacar de taquito al agonista parcial y van a generar un efecto, una actividad intrínseca máxima. ¿Sí me hago entender, chicos? Que es básicamente esto es lo que resume el agonista parcial. 3 puntos importantes. 1, el agonista parcial no genera el 100% de la actividad intrínseca. 2, que para yo saturar o para yo suplir es el efecto de ese agonista parcial, cuando se cruzan las dos cantidades de agonistas, yo tengo que aumentar la cantidad de agonista competitivo y que es las mismas condiciones que un antagonista competitivo. Juan, dime. Necesito que me digan si tienen preguntas acá porque este tema es un poquito enredado. Cuando vimos la parte de agonista parcial, profe Rick nos daba un ejemplo con algo que era como la morfina, un medicamento que funcionaba como la morfina, ¿sí? Ajá. Y entonces él mencionaba que usualmente los agonistas parciales superan en afinidad al agonista normal. Entonces, después de determinado punto, cuando uno combina agonista y agonista parcial, lo que tiene es un efecto, digamos, contraproducente, porque el agonista parcial
tiene más afinidad que el agonista. Pero, o sea, es así como funciona. Es decir, el agonista parcial tiene más afinidad que el agonista normal y por ende cuando ya aumentamos la concentración de ese agonista parcial se vuelve contraproducente y tenemos eso un efecto antagónico de tipo competitivo. Exactamente. Ah, Exactamente. Es lo que acabas de decir, chicos. Entonces, le voy a decir lo que dijo su compañero, pero en una manera muy sencilla. O sea, lo que dijo Juan es perfecto, o sea, es la manera perfecta de decirlo. Pero para que se lo lleven y para que les quede para el parcial, uno, anótenlo, el agonista parcial por lo general tiene más afinidad, por eso agarra desde un sitio más a la intersección entre las abscisas y las ordenadas. O sea, está más para atrás. O sea, tiene más afinidad. O sea, en términos, tiene más potencia. Pero no se lleven la potencia, llévense la afinidad. Un agonista parcial es más afín que un agonista, porque yo lo que quiero es que el agonista parcial le pegue primero a los receptores de lo que le pegaría el agonista total. Segundo, va a tener un efecto antagónico, efectivamente, porque va a llegar hasta un punto en el que lo que va a hacer es evitar que este agonista, en concentraciones iguales, ¿no? Va a evitar que este agonista llegue a su punto máximo. Entonces, en este caso llegaría hasta acá, hasta, y llega hasta un efecto que en este caso pongámosle que es un 50, supongamos que es un 50, pero yo quiero llevarlo hasta 100. Entonces, tercer punto, esto después de que se intersectan aquí las va a actuar como un antagonismo competitivo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo aumento la dosis de este agonista, vean que aquí la dosis está aumentando, si yo lo aumento, ¿qué va a pasar? Va a llegar a generar una actividad intrínseca de 100. Entonces, chicos, 3 puntos importantes. Agonista parcial es más afín, por eso agarra desde un punto antes. Segundo, el agonista parcial por lo general no va a generar el mismo efecto que un agonista total, por eso es agonista parcial, parcialmente logra un efecto de actividad intrínseca. Y tercero, después de cierta parte, él se puede suplir ese agonista, así como yo suplo un agonista competitivo. Entonces, ¿yo qué hago? Aumento dosis y logro mi actividad intrínseca. Entonces, el agonista dice, vea, la chimba, a mí no me van a parar, la chimba, yo voy a mandar a 10 cuadrón contra el agonista parcial y ¡zas! Suágate, toma tu actividad intrínseca del 100%. ¿Me hice entender, chicos? Esos 3 puntos se los tienen que llevar para que entiendan el concepto de agonista parcial, antagonista competitivo y antagonista no competitivo. ¿Me hice entender? Necesito que respondan. Sí, señor. ¿Puedes repetir, Juan, lo último, porfa, lo de actividad intrínseca, lo último que dijiste? Bueno, pues primero le respondo aquí a Andrea, que me mandó la pregunta primero. Dice, ¿el agonista parcial es invencible? No, el man no es invencible. El man, si ustedes le aumentan la cantidad del escuadrón del agonista total, el man, ¡zas!, no tiene con qué pelear. O sea, él sí se pega y, digamos, va a actuar sobre el receptor, pero si yo aumento la cantidad del agonista total, ¿qué va a decir el agonista total? ¡Zas! Taquito y pa' tu casa, mi rey. Y aquí lo que va a generar una actividad intrínseca total. Lo mismo que pasa en el antagonista competitivo. Entonces yo les dije, si aquí, por ejemplo, digamos que este es un agonista normal, en presencia de un antagonista competitivo llega hasta acá. Pero ¿qué pasa si yo aumento la dosis del agonista parcial? Esta vaina sube, ¡zas! Y tendría más o menos este comportamiento. Es lo mismo que pasa acá, ustedes se dan cuenta. El agonista parcial sube hasta tal medida y llega hasta su techo. El man dice, yo soy agonista, a mí nadie me pilla, yo estoy haciendo un efecto, pero ¿sabes? Nadie me está pillando, que yo estoy haciendo el efecto más chiquito. Pero este agonista viene a reclamar su trono y él dice, no, la chimpa, yo necesito hacer mi efecto. Entonces, yo lo que voy a generar es mandar un escuadrón más grande, por eso la dosis aumenta, necesito aumentar la dosis y agonista parcial. Lo sacan de taquito y aún así van a generar su efecto máximo. ¿Listo? Espero haberte respondido ahí. Andrea, creo que me preguntó. Listo. Ahora, Diana, tu pregunta. Con respecto a lo de la afinidad y a lo de la actividad intrínseca, por lo general el agonista parcial no genera una actividad intrínseca de 100. Por eso es parcial, porque parcialmente él genera una actividad. Puede ser del 50, puede ser del 60, del 30, pero él se comporta como un agonista. Entonces él va a generar algo de efecto. Él tiene que generar algo de efecto para que reciba su nombre de agonista parcial. ¿Qué pasa? Cuando yo los pongo a competir, el man del agonista parcial tiene más afinidad, porque necesita menos dosis para lograr un efecto. Pero si el agonista total quiere llegar a su efecto máximo,
yo lo que tengo que hacer es aumentar la dosis del agonista desde este punto y te vas a dar cuenta que yo aumento la dosis y voy aumentando la actividad intrínseca. Entonces, esto aumenta para acá para que esto pueda aumentar hacia arriba. Entonces, si yo quiero generar un efecto del 100%, del 60%, del 70%, le meto la cantidad del agonista total, que es el que me va a generar todo el efecto. Es como si este fuese un agonista, pero fue un agonista perezoso. Y este fuese un agonista que le gusta trabajar chumba. Entonces, este trabaja, pero trabaja medias. Y este quiere trabajar completo. Entonces, lo que van a hacer es desplazar de taquito a este agonista parcial. Entonces, aumento la cantidad de agonista total, saco de taquito al agonista parcial y empiezo a trabajar con este agonista. Y este agonista es el que me va a dar la actividad intrínseca de 100 o mayor a la que tiene el agonista parcial. ¿Me hice entender? Sí, vale, gracias. Listo, vale. Ok, aquí hay más preguntas. ¿Por qué se llama agonista parcial y no antagonista competitivo? Porque digamos que no siempre van a trabajar en el mismo sitio. O sea, puede que trabajen en el mismo sitio, pero no de una misma manera. Entonces, no tengan en cuenta, o sea, lo que les acabo de decir no es para que piensen que trabaja como un antagonista no competitivo o se pegan al sitio alostérico, sino que yo te dije que el antagonista competitivo, recuerden, antagonista no genera actividad intrínseca. Entonces, no se puede llamar antagonista competitivo porque él sí genera una actividad intrínseca, solo que la genera menos, genera una actividad intrínseca menos, pero de igual manera genera una actividad intrínseca, mientras que el antagonismo competitivo le pega a los receptores, pero así tal cual como en este caso, vean, no va a generar ningún efecto. Espero haberte respondido la pregunta, Cristian. Creo que sí. Listo. Ya te la habían respondido. ¿Cómo se contrarresta el efecto de un agonista no competitivo? Pues básicamente ese sí podría ser como más invencible, porque ese era el que no mejoraba aumentando la concentración. Sí, Sebastián. El agonista no competitivo es muy difícil porque, como te dije, el agonista no tiene la capacidad de sacarlo de taquito como sí lo hace en el competitivo y en el agonista parcial y de ponerlo a trabajar concretamente. O sea, es muy difícil o es más difícil que eso pase por medio del agonista. O sea, si yo quiero sacarlo, tendría que hacer ya modificaciones enzimáticas complejas o a nivel fisiológico esperar que pase el efecto, porque yo les dije, son enlaces débiles, ellos tienen un tiempo. Ellos tienen un tiempo en el que se asocian y un tiempo en el que se disocian. Por lo general, el tiempo en el que se disocian, o sea, el tiempo en el que, digamos, está unido esto acá, el tiempo de asociación dura 5. Ay, perdón. Ay, morro. Ahora sí ya. El tiempo en el que se asocia el agonista con esta parte va a ser de 5. Pasan 5, no sé, segundos, póngale milisegundos. Y este agonista se despega. Pero como por lo general este antagonismo que es no competitivo va a tener que va a ser mayor. O sea, el man se pega, lógico, pero para alcanzar a bloquear la mayor cantidad de agonista, pues él tiene que durar más que lo que duraría el agonista. Entonces pónganle ustedes 10. Entonces la velocidad, el tiempo de disociación entre el antagonista no competitivo, por lo general tendría que superar el del agonista para que le bloquee el efecto. Entonces, es complejo, pero por lo general, aquí farmacológicamente hablando, no, o sea, por cuestión de dinámica no hablamos de terminar la acción del antagonista no competitivo. La eficacia máxima del agonista parcial será siempre la dosis eficaz 50 de la agonista. No siempre, Juan. Por lo general, pues, o sea, yo lo puse por ejemplo, digamos que da 50, pero no siempre tiene que dar 50. A veces un agonista parcial puede generar un efecto o una actividad intrínseca del 30%, del 70%. Lo que quiero que se lleven es que nunca va a ser del 100%. Un agonista parcial que genere actividad intrínseca del 100% no es un agonista parcial, es un agonista, netamente. Siempre tiene que ser menor al 100%. Puede ser hasta el 98%, pero siempre va a ser menor al 100% de actividad intrínseca. O sea, yo puse 50 por ejemplo, pero no, por lo general no. El agonista y el agonista parcial trabajan al mismo tiempo, trabajan al tiempo entonces. Sí pueden trabajar al tiempo, Gabriela, pero mira que el agonista parcial tiende a ganar porque él es más afín. Pero va a haber un momento en el que el agonista total
va a decir, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, él necesita aumentar la dosis. Yo, digamos, el cuerpo en ese caso produciría más cantidad de tal hormona, o yo le podría aumentar la cantidad de fármaco, en este caso de agonista, para contrarrestar a este agonista parcial. Pueden trabajar al mismo tiempo, pero el agonista parcial, por cuestión de afinidad, tiende a ganar la primera batalla, porque es el que primero se pega y el que es un efecto un efecto antiintrínseca menor. Diosito lo quiso y punto. Pues en términos prácticos, para que ustedes se lo lleven, sí, porque este parcial no se lo va a preguntar cómo contrarresto el efecto de un antagonista no competitivo teniendo en cuenta las variables físico-termodinámicas de una. No, por lo general tienen que tener en cuenta que el antagonista no competitivo pues no se puede superar aumentando la cantidad de agonista. Y de hecho esa es una pregunta. A mí y a Santi nos salió esa pregunta. ¿Cómo se supera el efecto de un antagonista competitivo? Ustedes tienen que sí o sí pensar de una vez en aumentar la cantidad de agonistas, por lo que les muestra este ejemplo. Aquí yo lo que estoy aumentando es la cantidad de agonistas. Recuerden que todas las proteínas se naturalizan. Listo. Ese es el ejemplo que dio Santi, principalmente por los enlaces de él. Entonces, la última de Juan dice, si yo aplico únicamente un agonista parcial, tendré el mismo efecto que el agonista. Es decir, tendré la misma eficacia con incluso más afinidad. No, Juan, yo, o igualmente cuando aumente la base, lo que la leche va a dañar a la persona que tenga tóxico algo. No, Juan, en este caso, el agonista parcial no va a tener el mismo efecto que el agonista, sí, pero en cantidad menor. O sea, no va a tener la misma eficacia, pero sí va a tener más afinidad. Entonces, eso es lo que quiero que se lleven. El agonista parcial no va a tener la misma eficacia porque miren que en este caso, voy a borrar toda esta monica porque esto ya me está fastidiando. Listo. Listo. Entonces, mira que en este caso, el agonista parcial trabajando por sí solo, él va a generar una eficacia menor, porque él no va a llegar hasta el 100. Acuérdense que actividad intrínseca del 100% es una eficacia del 100%. Él va a generar una eficacia del, no sé, del 40% en este caso. Y el agonista sí va a generar una eficacia del 100%. Lógicamente va a ser más afín, por lo que les dije, miren que él empieza desde un punto más atrás aquí en la gráfica, o sea, necesita menos dosis para generar el mismo efecto. Pero no va a generar el efecto máximo, o sea, aquí va a llegar hasta, esto es 100, esto es 100, y aquí va a llegar, pongámosle, hasta 40. Él sí va a generar un efecto, pero no va a ser un efecto máximo. O sea, no tiene la misma eficacia, pero sí va a tener una afinidad un poco mayor, porque por lo general los agonistas parciales tienen más afinidad que trabajen primero que el agonista. Entonces, palabras más, palabras menos, sí va a tener más afinidad, o sea, agonista parcial, más afinidad, pero va a tener menos eficacia, porque no va a llegar, digamos, al punto del 100%. ¿Sí me hice entender? ¿Sí me hice entender, muchachos? Creo que sí. Hernando dice, yo lo veo como dos trabajadores, uno es chueco, pero llega temprano a trabajar, que es el agonista parcial, y otro llega tarde, pero trabaja al soco cuando llega el agonista. Exactamente, ese ejemplo está muy firme. Tómenle pantallazo a lo que acaba de decir su compañero y acuérdense del trabajador chueco en el parcial. Es básicamente eso, chicos. El agonista parcial es un trabajador chueco. Él va a trabajar, pero va a trabajar menos, porque miren que va a llegar a ser menos eficaz. Pero aún así puede ser más afín. Entonces, es más afín, pero es chueco. Entonces, el trabajo chueco, pues, no va a tener un efecto similar de lo que tendría un agonista total. Chicos, ¿entendí esta parte? Si entienden esta parte, entienden toda la dinámica. Listo. Seguimos. Cualquier cosa, si necesitan que me vuelva algo, pues yo lo hago. Teorías. Uy, denme un momento, chicos. Denme un segundito. Voy a tomar agua que estoy ya roncando. Entonces, un minuto. Tú te mueves rico como la Taylor. Sabes que está rica y se da guille porque puede.
puesta, tú estás puesta y quién se atreve. Dime que en el hotel va a ser el after. Un bellaqueo bien naco, el culo red, pero la teta son plástico. Tiene una que me parece que hace fácil. Ahora es full en 40 horas de saqueo. Viendo la fuerza le gusta el malogrado. Lo dejo atrás, a su ex le va a volver. Ella pide solo y el conejo en un perreo. Dime si tú quieres dulce. Listo, volvimos. Y la canción de medio tiempo. Esto es como en el Super Bowl. A ver, conecto acá. Listo. Listo, chicos. Entonces, ya. Entonces, les venía diciendo, las teorías es poco relevante que se lo vayan a preguntar. O sea, ten en cuenta de la ley de la velocidad y la ocupación de receptores, pero a nosotros no nos salió ni una sola pregunta de eso. Y por versiones anteriores a mis compañeros tampoco. Entonces, por eso digo que las teorías es poco relevante que se lo aprendan. Lo importante que deben tener en cuenta es, como tal, que todos los transportadores y todos los receptores, como son proteínas, como tal se van a saturar, chicos. Entonces, tengan en cuenta el concepto, que yo le puedo meter 50.000 del fármaco a una célula, pero ahí solo hay 5 receptores. Me van a quedar 49.000 de fármaco libre, pero el efecto no va a seguir. O sea, yo tengo ocupada la cantidad de receptores. Entonces tengan en cuenta ese pedazo. Que el fármaco va a durar más tiempo y puede generar efectos tóxicos. Claro, porque hay muchas más moléculas del fármaco. Entonces sale el fármaco, sale, hace su efecto, se pegan otras, ya baja 49.000 menos 5. Y así, eso es lo que genera el efecto tóxico. Entonces, tengan en cuenta que los receptores se saturan porque son proteínas, chicos. Ellos se unen aquí en esta medida y se unen y ya, llega otra molécula, dame espacio, no hay chance, yo ya estoy trabajando, mi rey. Entonces se pegan y listo. Eso es el concepto de saturación de receptores. Segunda medida, que los receptores pueden estar en estados inactivos y activos. Entonces la ocupación determina el tipo de respuesta. ¿A qué me refiero con eso? Una de las teorías pues menciona que si un agonista le pega al receptor, por lo general lo va a mantener en su forma, que es forma activa, y va a generar un efecto como tal. Pero si un antagonista le pega al mismo receptor, pues lo mantiene en forma inactiva y no genera efecto. Es decir, si la adrenalina aquí es agonista, él le pega a este receptor y genera esta cascada. Pero si yo le invento un bloqueador adrenérgico y le pega a este mismo receptor, pues, hombre, lo va a mantener en un estado inactivo y no va a generar un efecto. O sea, hasta acá y no genera nada de este efecto. ¿Listo? Pues eso es como suavecito. O sea, eso es de lo poquito que deben tener en cuenta y de eso. Chicos, y lo que les mencionaba de la disociación. Una disociación más lenta quiere decir que un fármaco es más afín al receptor. O sea, estos manes están enamorados. De la adrenalina está enamorado con este receptor transmembrana, lo quiere mucho y le va a dar besitos. ¿Y qué pasa uno cuando está enamorado, chicos? Pues cuando uno está enamorado, pues el man, que es la adrenalina, se va a pegar más con este receptor y va a estar más tiempo con él porque es más afín. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la disociación de estos dos, o sea, de la adrenalina se tenga que ir para su casa en metro, a devolverse en metro, y que este se quede en su casita, pues va a ser más lenta, porque ellos quieren estar juntos. Entonces, tengan en cuenta que si una disociación es más lenta, es porque son más afines. Entonces, ese ejemplo es como práctico ahí, para que lo lleven. Cuando están enamorados, como Juan Diego, que ya no comparte con los amigos para andar con una. Eso es falso, hoy no es mentiras, chicos. Pero entonces, para que se lo lleven ahí, la adrenalina se enamora de este receptor, y como se enamora, dura más tiempo unido. Quizás hacen su efecto mágico. Pero tal, la adrenalina se tiene que ir en algún punto. Entonces, eso es la disociación, cuando se separa la adrenalina del receptor. Entonces, en otro caso, por ejemplo, llega la acetilcolina, y la acetilcolina le quiere gustonear la novia a la adrenalina. Entonces, la acetilcolina llega y se quiere pegar con el receptor, que es la novia de la adrenalina. Entonces, baila la adrenalina, el receptor dice, no, pero ¿cómo así? Si mi novia es la acetilcolina. Entonces, hablan un momentico y mientras el receptor le explica toda la acetilcolina, ellos están unidos
pero la disociación va a ser más rápido porque esta lo quiere sacar de taquito porque está enamorado de esta. Entonces es básicamente eso. Si la disociación es más rápida, quiere decir que el fármaco es menos afín, pero si la disociación es más lenta, quiere decir que son más afines. ¿Sí me hace entender ese pedazo, chicos, con mi ejemplo? Hola. Listo. Básicamente eso es lo que tienen que tener en cuenta de las teorías. Yo los revisé a profundidad y es como lo único importante que yo le veo a las teorías. Y pues la disociación habla de velocidad, ¿no? Entre más lenta sea la velocidad de disociación, es decir que hay mayor afinidad. O sea, se juntan más, hacen más efecto. Chicos, lo que yo les mencionaba, receptores, la primera parte de esta charla, ténganlos en cuenta los receptores iónicos a nivel del sistema nervioso central. Muchos de estos potenciales de acción que se generan son principalmente por receptores de tipo iónico que están a nivel de la corteza cerebral o a nivel del sistema nervioso central, inclusive el periférico, pero principalmente el central. Los receptores pueden actuar como modificación enzimática, que es lo mismo que yo les mencioné del receptor tirosinquinasa, que es el que tiene actividad de fosforilar, activar proteína y desencadenar toda esta cadena. Entonces aquí, por ahora, por lo menos ninguno de esos receptores es tirosinquinasa, todos son proteína G. Entonces, ¿cuál receptor se asocia principalmente a la tirosinquinasa? La insulina. Esto fue una pregunta muy rebuscada, porque yo considero ese parcial, pero sí preguntaron qué tipo de receptor era el receptor de la insulina. Solo lo menciono como una vez en todo el libro. Por eso, cuando vi esa pregunta, yo dije, no sé, ¿por qué me preguntan esto? Si esto no tiene utilidad clínica importante. Entonces, para que se lo lleven, el receptor, el tipo de receptor sobre el cual trabaja la insulina es un receptor de tipo tirosinquinasa. Y ahí es donde deriva su efecto o su cascada de segundos mensajeros y demás. Tercero y más importante, las proteínas G. Principalmente ustedes saben que la proteína G es una guanina. La guanina es la que se une a la comunidad alfa y que existen dos tipos de proteína G, G reguladoras y G efectoras. Básicamente las G efectoras son las que nos importan acá en cierta medida porque son las que van a activar la cascada de producción de segundos mensajeros. Entonces, pueden activar la adenilato ciclasa, con la adenilato ciclasa produce un AMP cíclico y produce el segundo mensajero. Y con la fosfolipasa C, ¿qué me va a producir? Inositol trifosfato y diacilglicerol. Entonces, por eso se hablan de efectoras, porque van a producir como tal directamente la producción de segundos mensajeros. Entonces, llévense esto, lo que está en comillas, llévense. Los agonistas pueden pegarle a varios receptores, pero la afinidad con estos es variable. Es lo mismo que yo les dije acá, el efecto de la adrenalina y su novia, y la acetilcolina, que es la gusanera, y se le pega a este receptor. La acetilcolina le quiere pegar a este, y le puede pegar, pero va a ser menos afín, por eso la disociación va a ser más rápida. Sin embargo, la adrenalina, el man le pega acá, tiene más afinidad y genera un efecto. Eso en cuestión de afinidad. Y el efecto es variable. Entonces, por ejemplo, la adrenalina le pega al receptor beta-adrenérgico. Este es el ejemplo que traigo. La adrenalina le pega al receptor beta-adrenérgico y el receptor beta-adrenérgico va a activar una subunidad GS, que es la G estimulante. ¿Esto qué va a hacer? Va a activar la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa que me produce AMP cíclico. Y en cuestión, si estamos hablando, por ejemplo, del músculo liso bronquial, me va a generar relajación de ese músculo liso. Pero ¿qué pasa? Yo tengo otro receptor, que es el receptor muscarínico de acetilcolina. En este caso, el receptor, creo que es M1. El receptor M1, la acetilcolina le pega. Se pega con este receptor y activa otra subunidad de proteína G, que es la G inhibitoria. G inhibitoria va a inhibir la adenilato ciclasa, que es la que había activado esta. Entonces, diferentes receptores pueden actuar sobre la misma proteína. O sea, sobre en este caso, en el caso de la enzima, que es la adenilato ciclasa. Uno lo va a activar. Y si yo le inhibo, ¿qué pasa? Pues no va a producir AMP cíclico. ¿Y qué va a pasar? Pues no va a haber relajación. Entonces, por eso se llaman la cuestión de agonistas y agonistas. Porque uno, yo quiero que genere relajación, pues yo le meto adrenalina. Pero si yo quiero que no se relaje, ¿qué le meto? Acetilcolina. ¿Sí me debo entender en ese pedazo, chicos? O sea, una misma enzima puede tener efecto por parte de un receptor o de otro receptor, pero el efecto es variable. No siempre va a ser el mismo efecto. Eso depende del tipo de receptor. Espero que se haya entendido ese pedazo. Entonces, aquí pueden ver, la adrenalina en este caso le pega al receptor beta-adrenérgico, TAS genera su efecto, produce relajación. Pero en este caso la acetilcolina es más promiscua, por eso es que, por eso es que la novia de la adrenalina no le copia, porque pillen.
que aquí puede agarrar sobre receptor M1 y receptor M2. Entonces, si le pega al receptor M1, puede activar la G inhibitoria y esa G inhibitoria inhibe esto. Pero la acetilcolina también tiene su amante y se pega aquí con otro receptor M2. Entonces, le pega a la subunidad GQ, activa el diacilglicerol, la fosfolipasa C, produce segundos mensajeros y produce contracción. Entonces, la acetilcolina, un mismo agonista le puede pegar a varios receptores y su efecto es variable dependiendo del receptor al que le pegue. ¿Cuáles son las unidades reguladoras y cuáles son las efectoras? No recuerdo ahorita. Las efectoras, si mal no estoy, son alfa, beta y gamma. Creo que son alfa, beta y gamma. Las efectoras. No sé, me corrigen. El resto. O sea, el resto son las que no son las efectoras. Listo, chicos. Esas son principalmente las efectoras, las alfa, la beta y la gamma. Y el resto, que son como las 7 subunidades, creo que son 7 las que mencionan la proteína G. Me corrigen si estoy 7, pero el resto son las reguladoras. Todo varía dependiendo sobre qué tipo de receptor actúe y qué tipo de agonista sea. ¿Sí me hago entender en ese pedacito? Siempre tengan en cuenta el tipo de receptor, porque esto se lo van a preguntar mucho en el segundo parcial. Entonces, vayan familiarizándose con receptores muscarínicos tipo 1, muscarínicos tipo 2, beta-adrenérgicos, alfa-adrenérgicos, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Entonces, la adrenalina trabaja al receptor beta 1 y en ese caso, ¿qué produciría? Produciría que el corazón lata más rápido. Es el mismo agonista y le pegó un receptor beta 1, pero la adrenalina también puede trabajar sobre el receptor beta 2. ¿Y qué pasa cuando trabaja sobre beta 2? Que trabaja y produce relajación del músculo liso bronquial. Es el mismo agonista, le pega a diferente receptor y su efecto es diferente. ¿Listo, chicos? ¿Cómo se llama? Yo tengo una pregunta, Juan Diego. Dígame. Con lo que acaba de decir, cuando le pega el beta 1 y el beta 2, ¿ambos no estimulan la GSA que estimula la MP psíquico? Depende, es que depende de dónde estén metidos. Por ejemplo, los receptores beta 2 principalmente están a nivel del músculo liso bronquial. Y a nivel del músculo liso bronquial, ellos lo que van a hacer es causar relajación de las fibras musculares porque van a activar el AMP cíclico. Entonces, depende del sitio en el que esté. Pero el receptor beta 1, ¿dónde está principalmente? En las fibras del miocardio, de los ventrículos. Entonces, ¿qué va a causar? Ese mismo receptor puede activar la adenilatociclasa, pero en ese caso la adenilatociclasa no trabaja para relajar, sino para contraer. Depende del sitio en el que esté. ¿Sí me voy a entender? Sí, ya, gracias. Listo, vale. ¿Y qué más? ¿Cuáles son las unidades reguladoras? ¿Cómo se llamaban las proteínas G de la imagen? Son diferentes. Está la G estimulante, la G inhibitoria y la GQ, que es principalmente la que se asocia a la producción de inositol sulfato y diacilglicerol. Esto es ley. Las subunidades que se van a meter. Por lo general, la GS estimula la adenilatociclasa, por lo general, la GI la inhibe, y por lo general, la GQ activa la fosfolipasa C. Eso se lo van a preguntar se lo van a mostrar en la primera clase del segundo corte. O sea, que es cuando empieza a estar nervioso autónomo y cuando entra también cardíaco y renal. Creo que ustedes les dijeron que iba a entrar. Bueno, el caso es que tienen que tener en cuenta las unidades y con dónde trabajan, pero no ahorita. Ahorita básicamente apréndanse las unidades y que un receptor, depende del tipo de agonista y depende de dónde esté, pues puede generar un efecto diferente. Y siempre pónganle apellidos y nombres al receptor. Receptor M1, muscarínico 1, alfa 2 de tipo adrenérgico y GLUT3, asociado a glucosa y absorción de glucosa. Entonces, llévense eso. Esta parte es la más rápida. Esta parte es la más rápida porque es cuando se habla de las patologías asociadas a receptores. Pues si yo tengo menos receptores, ¿qué va a pasar, chicos? Va a alterar el efecto esperado a una dosis regular. Entonces, si antes yo necesitaba, si por ejemplo yo tengo una enfermedad que disminuya a la mitad la cantidad de receptores y yo usualmente usaba 5 unidades de agonista para generar un efecto del 100% y se restan a la mitad los receptores, yo tengo que aumentar al doble la cantidad del agonista. 10 de agonista para poder generar el mismo efecto del 100%. Porque, lógico, como yo tengo menos receptores, voy a tener un efecto menor a una dosis igual. Entonces,
eso depende como tal de las patologías asociadas a los receptores por la densidad de receptores, o sea, la cantidad de los receptores en una misma zona. La internalización de los receptores en el caso de la insulinoresistencia, cuando hay receptores, se produce mucha insulina, pero se internalizan los receptores, o en el caso de que se produzcan anticuerpos contra el receptor, en muchos casos de, por ejemplo, de enfermedades autoinmunes, se producen complejos, y esos complejos lo que van a hacer, se producen anticuerpos, y esos anticuerpos van a generar un complejo de anticuerpo receptor y no van a permitir que la agonista se pegue. Estos son cositas, o sea, suaves, salen mucho por lógica. Si hay menos receptores, básicamente va a haber menos efecto. Y si hay algo que me está atacando el receptor, también va a haber menos efecto, porque el receptor va a estar dañado. Y tengan en cuenta, chicos, que los agonistas pueden tener acciones inespecíficas o acciones específicas. Yo cuando hablo de una acción inespecífica, una acción inespecífica es cuando le pega a varios receptores. Por ejemplo, el propranolol es un agonista adrenérgico. Vean que le puede pegar a receptores beta 1 y beta 2. Y lo que yo le respondí ahorita a su compañero, miren que en el corazón hay principalmente ¿qué? Receptores beta 1, principalmente a nivel del miocardio y de las fibras de los ventrículos. Entonces, si le pega a esos receptores, es un bloqueador beta, sí. Si le pega a esos receptores, ¿qué va a bloquear? El efecto de los receptores a nivel del corazón, pero él también bloquea a nivel del beta 2. ¿Y dónde están los beta 2 principalmente? En pulmón. Entonces, este man es muy promiscuo, le puede pegar tanto al corazón como al pulmón. Entonces, ¿esto cómo se conoce, chicos? Eso se conoce como efecto indeseable. Si ustedes quieren, en este caso, un paciente que está muy taquicárdico y ustedes quieren bajar la frecuencia cardíaca, ustedes le dan propranolol. Pero ¿qué pasa? El propranolol también puede agarrar por otro lado, que es en el pulmón. ¿Y qué va a generar? Va a bloquear los receptores beta 2. Y los receptores beta 2, ¿qué hacían? Dilataban. Y si yo lo bloqueo, ¿qué pasa? Se va a ver una broncoconstricción. Entonces, ¿yo qué hago con este paciente? Yo a este paciente, listo, le disminuí la taquicardia, bacano, pero también lo estoy ahogando porque estoy generándole broncoconstricción. Entonces, a eso hace referencia con los acciones inespecíficas. Básicamente, acuérdense, promiscuidad. Y las acciones específicas, chicos, por ejemplo, son los fármacos que le pegan a un grupo en particular de receptores. Entonces, por ejemplo, tenemos la fenilefrina. La fenilefrina, ¿qué hace? Es un agonista alfa 1. Y les adelanto algo del otro corte. Los agonistas alfa 1 lo que se encargan es de generar constricción sistémica. Constricción sistémica, porque los receptores alfa 1 están principalmente a nivel de toda la base. Entonces, un paciente que está hipotenso, me está choqueando, yo le meto una suponiendo de que usara la fenilefrina para eso, porque casi no se usa para eso. Se usa más que todo para los antigripales, que tienen antihistamínicos y también tienen, en este caso, agonista alfa 1, como es la fenilefrina. Lo tienen ahí a la mano, revísenlo. No crea que me estoy inventando o que es copyright de algún lado. Lo que van a hacer es cortar la circulación, o en este caso va a ser una constricción generalizada para que haya menos flujo y ustedes moqueen menos y yo moquee menos. Esa es básicamente la acción de la fenilefrina en el caso de los antigripales. En el caso de toda esta circulación a nivel nasal, lo que hacen es disminuir la circulación, y como el moco en gran parte es producción glandular y todo ese componente proviene del líquido intravascular, por el efecto de la fenilefrina va a disminuir el flujo, y ese flujo disminuye y con ende disminuyen los mocos. Receptores alfa 1 hacen constricción vascular sistémica, Cristian. Entonces, ese es el caso. La fenilefrina le pega al alfa 1, pero no le pega a nadie más. Entonces, por eso tiene un tibio, por eso es un receptor específico, porque yo le puedo meter fenilefrina al paciente, pero el paciente no me va a generar, por ejemplo, una broncoconstricción, porque no le va a bloquear los receptores beta 2, o no va a actuar aquí a nivel del miocardio, principalmente sobre los receptores beta 1. Es alfa 1. Entonces, esa es la diferencia. Hay unos que son promiscuos como el propranolol y hay otros que son más seriecitas como la fenilefrina. Entonces, llévense eso, pero para que logren asociar mejor cuando les estén preguntando. Entonces, esta es la parte rápida. Yo les dije que esta parte es rapidita. Entonces, enfermedades que me disminuyen los receptores van a disminuir el efecto esperado, o sea, actividad intrínseca esperada. Por eso yo tengo que aumentar la dosis del agonista. Y existen fármacos que son inespecíficos cuando le pegan a muchos receptores, por ejemplo, el caso del propranolol, o que son específicos por el caso de la fenilefrina, que le pega solo a los receptores alfa 1.
Listo, chicos. Hablamos aquí también de intensidad farmacológica, pues ustedes saben que eso va a depender de ciertas características que son individuales y físico-químicas. Ya saben que la afinidad de un fármaco es definida pues como la menor cantidad de fármaco que se necesita para lograr un efecto, y pues esto se determina ¿por qué? Por características físico-químicas, entonces por las condiciones del fármaco, porque si no, pues cualquiera se le mete cualquier sustancia a cualquier persona y genera un efecto multivariable. Entonces, entre las características individuales, chicos, acuérdense, esto es más cinética, entonces llévense que el peso y la composición corporal van a ser determinantes individuales. Entonces, pacientes que tengan mucha grasa, que tengan mucha grasa van a ser susceptibles a fármacos polares. ¿Por qué a fármacos polares? Porque estos fármacos, ustedes saben que son polares, no son muy liposolubles. Y si no son muy liposolubles, no se van a ir a la grasa. O sea, aquí no agarran, no se van para la grasa y se van, ¿y qué hacen? Y le pegan a los receptores. Entonces, personas obesas son más susceptibles a fármacos polares, a fármacos que no se pegan a la grasa, que no se distribuyen bien en tejido adiposo. Entonces, de igual manera, ¿qué va a hacer? Van a hacer resistencia a los lipofílicos. ¿Por qué? Porque estos sí se van para la grasa. Son lipofílicos y se quedan almacenados. Entonces, a lo que hablan con resistencia a los lipofílicos es que yo tengo que administrarle una mayor cantidad del fármaco a estos pacientes obesos para que logre un efecto esperado, porque es que la mayoría se van a almacenar. Y ustedes saben que eso se almacena y demora y se va liberando de como si fuese un reloj de arena. Entonces se almacena y por eso son resistentes a este tipo de fármacos. Pero los otros que son polares no se van a almacenar y esos se van a ir chimba por su vida, dándole dolores de cabeza a las personas obesas. El segundo punto importante es la edad. Ustedes saben que la biotransformación, la distribución y la excreción es diferente en los extremos de la vida. Esto yo quiero que se le lleven, o sea, quiero que se lo tengan para parcial, y es que los extremos de la vida joden la cinética de las personas. Los niños por lo general tienen los sistemas enzimáticos muy maduros y los viejos lo tienen ya deteriorados, viejos y acabados, valga la redundancia. Entonces los niños y los ancianos son más susceptibles a estos mecanismos, a la biotransformación, biotransforman menos, distribución, si tienen más grasa o menos grasa, distribuyen más rápido o menos lento. Y la excreción, puede que se excreten más rápido o más lento dependiendo de qué tanta edad tienen. Entonces, por eso es que las dosis son modificadas en niños y en ancianos, porque los niños no tienen sistemas enzimáticos adecuados y si se le da la dosis de un adulto, yo le estoy dando una dosis tóxica. Y los ancianos lo mismo, pero porque están viejos. El sexo principalmente es el tercer punto de las características individuales. El embarazo, ¿por qué el embarazo? Porque el embarazo a nivel fisiológico ellos van a generar mujeres una disminución del tránsito intestinal, por lo cual puede haber lento vaciamiento y ya saben que si los fármacos son muy básicos, ellos no van a absorberse bien en el estómago y entonces puede que se inactiven por propio efecto del pH tan intenso que hay en el estómago y yo disminuyo la cantidad de fármacos que hay disponible. Y acuérdense que la placenta es un inductor de la biotransformación, entonces en estas pacientes hay que modificar esquemas de dosis, hay que modificar los esquemas de las dosis, perdón, para que se haga el efecto adecuado. Y pues como tal eso se resume en un ajuste de dosis en pacientes embarazadas. La placenta biotransforma, entonces tengan en cuenta, placenta biotransforma, uno de los sitios de biotransformación en las mujeres embarazadas. Y pues todo el influjo hormonal lo que va a hacer es disminuir el tránsito intestinal y absorción de cierto tipo de fármacos. La raza, bien gracias, estos son características particulares de cada raza, raza negra, raza blanca, raza amarilla, raza naranja, bueno, todo ese tipo de razas que hay, pero pues es de las menos relevantes. Las condiciones fisiológicas, chicos, por ejemplo, pacientes con acidosis, ustedes ya saben, esto es cinética, pacientes que tengan acidosis, pacientes que tengan alcalosis pueden absorber mejor o peor. La temperatura, porque son proteínas, entonces las proteínas pueden desnaturalizarse o puede haber una disminución en el influjo metabólico. Y los ritmos circadianos. ¿Por qué traigo el alcohol acá? Porque, si mal no estoy en el libro, lo mencionan, que es que el alcohol en las mañanas pega menos de lo que lo haría en las tardes. Entonces, esto es como... A mí siempre me ha parecido que esto es un dato random del libro. Entonces, tengan también en cuenta que las condiciones de los ritmos circadianos pueden afectar como tal la intensidad del fármaco. En este caso, el fármaco sería el alcohol, y el alcohol pegaría más intensamente en la mañana, para que lo sepan. Pero útil.
Sí, exacto. La genética, chicos, principalmente la farmacogenética. Aquí les traigo el caso, pues yo les mencionaba, o creo que se les mencionaron en clase, el caso de los que son, ¿qué? De los que son metabolizadores rápidos o lentos. Entonces ellos van a tener una intensidad farmacológica variable. Y las condiciones fisiopatológicas, por ejemplo, pacientes que tengan diarrea, que tengan vómito, que tengan síntomas renales hepáticos, pues van a generar cierta toxicidad. ¿Por qué? Porque, acuérdense, si yo tengo alteraciones en el nivel de excreción y en el nivel de biotransformación, la cantidad de fármaco libre va a aumentar, pero en su tiempo, o sea, va a aumentar la vida media biológica. El fármaco va a permanecer más tiempo en el organismo y eso va a generar efectos tóxicos. Entonces, principalmente. Y pues la administración de fármacos concomitantes. Acuérdense que, por ejemplo, recuerden en el caso de la warfarina, ¿se acuerdan de los locus de la albúmina? Bueno, la albúmina es la principal proteína que transporta los medicamentos. En los extremos de la vida que no hay tantos receptores y enzimas que biotransforman, exactamente. Por ejemplo, en el caso de los niños, hay una vaina que ustedes van a ver que es el síndrome del niño gris, el trastorno gris del recién nacido, que es que los niños tienen poca producción de ácido glucurónico y entonces ellos, información que es conjugación con el ácido glucurónico, va a estar disminuido. Entonces, por eso es que a estos niños se les tiene que disminuir la dosis o modificar la dosis dependiendo de su edad. Y pues los abuelos exactamente, porque los abuelos tienen sistemas enzimáticos más viejos y van a ser menos efectivos. Volviendo al tema, recuerden el tema de la albúmina y que tenía varios locus. Entonces el locus 1 era más afín ¿por quién? Por la warfarina. Por la warfarina. Entonces es el más promiscuo, acuérdense que era el más promiscuo. Entonces la warfarina es la más afín y yo puedo tener otros fármacos que me desplacen, o yo puedo tener otros fármacos en el momento y le meto warfarina. La warfarina manda de taquito a esos fármacos y estos fármacos van a generar un efecto tóxico, van a ser chivos. Porque ya aquí estaba trabajando como fármaco, unido por ejemplo a la albúmina, llega la warfarina, SAS, lo saca de taquito y este fármaco ahora va a generar un efecto tóxico porque va a ser más intenso, que es de lo que estamos hablando, intensidad farmacológica, porque va a haber mayor cantidad de fármaco libre. Entonces, listo. Y para terminar ya esta primera parte, pues tengan en cuenta también los factores farmacocinéticos, por ejemplo, la biodisponibilidad, que es la cantidad de fármaco que llega al sitio de acción. Es el punto clave en este caso, porque si hay una mayor cantidad de fármaco que le pega a una mayor cantidad de receptores, se saturan obviamente, pero si se saturan todos, los fármacos va saliendo y va llegando más, el fármaco va saliendo, se metaboliza, va llegando más fármaco libre y va generando mayor cantidad de reacción. Y pues la cantidad del fármaco administrado, porque recuerden que la intensidad determinada por todos los factores farmacocinéticos en el caso de la absorción, que tanto fármaco va a llegar a circulación, y la distribución, que es la cantidad de fármaco que se carga a los tejidos, bien sea tejido adiposo o diferentes tipos de tejido en el organismo. Esto es, o sea, lo traje porque me salieron como 2 preguntas de eso en el parcial, entonces, para que se lo lleven. O sea, básicamente tienen que mirar un índice terapéutico, que es la cantidad de fármaco que mata y que no mata. Entonces, un índice terapéutico está entre la dosis eficaz 50, que es la dosis eficaz que genera el efecto en el 50% de los pacientes administrados, y la dosis letal 50. Pues obviamente la dosis letal 50, si a ustedes les preguntan y se lo ponen en el parcial, ustedes no van a responder la dosis que mata al 50% de los pacientes. No, porque eso no es. Es la dosis que mata al 50% de los animales o de los individuos, pues lógicamente son animales, en el laboratorio de exploración, porque no se traigan esa pregunta, porque no van a, o sea, la farmacovigilancia no va a dejar sacar un fármaco que mate el 50% de los pacientes en el que se administra la dosis. Entonces, es la mitad de los animales de laboratorio, pónganlo así en su mente, que se matan o que mueren a esa dosis. Y eso determina el índice terapéutico. Entonces, chicos, es una razón, o sea, es una división tal, normalmente. La dosis letal 50 siempre tiene que ser mayor a la dosis eficaz, porque obviamente va a matar a una dosis mucho mayor, va a ser muy tóxica a una dosis mayor. Siempre va a ser mayor a 1 por lo mismo, porque va a ser dosis letal 50, en este caso de 300 sobre 50, ustedes lo sacan, y eso va a ser mayor a 1 siempre. Nunca va a ser menor a 1, chicos. El índice terapéutico siempre tiene que ser mayor a 1.
Entonces, fíjense eso. Y entre más grande, pues va a ser más seguro. Entonces, no es lo mismo decir, por ejemplo, si aquí tengo una dosis letal 50 de 100 y aquí una de 10. Entonces ya saben que el índice terapéutico en ese caso es de 10. Pero si yo, por ejemplo, tengo una dosis eficaz 50 de 50 en este caso, sobre la misma dosis letal 50 que va a ser de 100, pues el índice terapéutico, ¿cuánto es? En uno lo tengo, dosis letal 50 de 100 sobre 10, y en el otro lo tengo de 100, que es la dosis letal 50, que es la misma, sobre la dosis eficaz 50, que va a ser de 50. En este caso, el índice terapéutico es de 10. Listo. Y en este caso, ¿de cuánto es? De 2. ¿Cuál es más seguro? ¿Cuál creen que ustedes que es más seguro? El que tiene un índice terapéutico más alto, porque quiere decir que la dosis que mata y la que no mata está más lejos. O sea, yo tengo una mayor probabilidad o un mayor chance de manipular dosis sin matar al paciente, que es lo que se busca, ¿no? Pues es como es. Y estos son cositas varias, pues básicamente es el índice absoluto de seguridad, que es la dosis a la que no se mata ningún paciente y en la que se hace efecto en todos los pacientes. Es el índice absoluto de seguridad, que por lo general es donde uno quisiera trabajar, o sea, por lo general es donde uno quisiera llevar a los pacientes, tenerlos en este límite, en el índice absoluto de seguridad, porque yo no voy a matar a ningún paciente, porque la dosis letal es del 0, no estoy matando a nadie, y la cantidad de personas que resultan beneficiadas son todas. Entonces, por los estudios, el índice absoluto de seguridad sería el más efectivo para tratar a un paciente. Y el margen estándar de seguridad, que es otra medida que la verdad no importa mucho, es la dosis letal, donde se mata el 1% de los pacientes y se tiene una efectividad en el 99% de los pacientes. Chicos, entendida mi parte, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que tengan? Esta última parte, pues, es como importante que se lleven más que todo lo del índice terapéutico. Lo del índice terapéutico y ¿qué? Y ya, no solo de esta última, ya, lo más importante. Y pues que por lo general que el índice absoluto de seguridad donde uno quisiera trabajar a estos pacientes principalmente. Chicos, preguntas, dudas, inquietudes, quejas, reclamos, sugerencias. ¿Algo antes de concluir esta parte y pasar a la parte de Santi? Yo tengo una pregunta con respecto al índice absoluto de seguridad. ¿A partir de qué número o porcentaje considera un buen índice absoluto de seguridad? Pues la verdad no lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro, pero eso va de la mano con lo que tiene que ser el índice terapéutico. Porque es que, mírense que un índice terapéutico, entre más alto sea, quiere decir que yo puedo maniobrar mejor entre dosis. Entonces, si esta dosis es muy alta y esta dosis es muy baja, quiere decir que el índice terapéutico es bastante alto y esto va de la mano. Más bien, llévenselo como el índice, como una medida indirecta del índice terapéutico. Entre más alto sea el índice terapéutico, el índice absoluto de seguridad también va a ser más alto. ¿Sí? Entonces, correlaciónenlo. Un índice terapéutico que sea mayor a 10, que sea mayor a 15, uno puede decir, listo, esta vaina me sirve porque es bastante seguro, yo puedo aumentar dosis en los pacientes gradualmente y no los voy a matar. Pero si el índice terapéutico es cortico, como en este caso de que les mostré, el índice absoluto de seguridad de igual manera sería cortico. A ustedes textualmente no le van a preguntar cuál es el mejor índice absoluto de seguridad. Tienen que basarse o qué valor es el más seguro del índice absoluto de seguridad. Entre más alto sea este valor, pues mayor va a ser el índice terapéutico. Son variables. Si ustedes les dan el índice terapéutico y lo ponen a comparar entre 1 y 2, siempre quédense con el índice terapéutico que es más alto, porque eso quiere decir que el índice absoluto de seguridad también va a ser más alto. O sea, va a tener un mayor margen de maniobrabilidad, por decirlo así, a nivel de la terapéutica. ¿Te he respondido, Iván? Exacto. Sí, gracias. Listo. O sea, concretamente no tengo la cifra, porque pues esos son como factores ya propios de cada fármaco y de... Pero tengan en cuenta eso, o sea, eso es lo que yo usé para correlacionarlo. Entre mayor sea el índice terapéutico, mayor va a ser igualmente el índice absoluto de seguridad. O sea, la pregunta ahí es comparar, no literal. Sí, o sea, literalmente no le van a preguntar cuál es el mejor índice absoluto de seguridad. O sea, ¿cuál es el valor perfecto del índice absoluto de seguridad? Si los ponen a comparar, tienen que tener en cuenta que un índice terapéutico alto va a ser mayor
va a ser igual de alto, bueno, no igual de alto, pero sí va a aumentar también el índice absoluto de seguridad, chicos. Entonces, llévense esa parte. No lo correlacionen, o sea, correlaciónenlo, pero no se traten de aprender de memoria eso. ¿Alguien más, chicos? ¿Una pregunta, duda, inquietud? No, yo tengo una pregunta. ¿Cómo es que se acaba el índice terapéutico? Mira, ahí está. Está dosis letal 50 sobre la dosis efectiva 50. Eso es una división normal. Tú sabes que la dosis letal 50, pues obviamente tiene que ser mayor que esta, porque esta dosis es la que mata, esta dosis es la que genera efectos tóxicos, y esta dosis es la que va a generar un efecto deseado en 50% de los pacientes. Entonces, tú divides dosis letal 50, que en este caso sería 300, sobre dosis eficaz 50, que en este caso sería 50. Entonces, tú lo pones a dividir y tú sacas el índice terapéutico, y sería 300 sobre 50 da 6. Entonces, el índice terapéutico en este caso sería de 6. ¿Y qué? Pues es un índice terapéutico, entre más alto sea, quiere decir que el fármaco es más seguro, porque yo iba a tener un mayor rango entre estos, entre los pacientes que se les dio el fármaco y fue eficaz, y estos que se les dio el fármaco y se les mató. Acuérdense que estos son animales. ¿Listo? Listo, gracias. Vale. ¿Alguien más, chicos? Qué pena, ¿de dónde 100 sobre 10? ¿Fue solo un ejemplo? Sí, eso fue solo un ejemplo, Diana. Entonces, aquí, en este caso, lo que yo traté de comparar es la dosis letal 50 es de 100 y la dosis eficaz es de 10. Entonces, yo saco el 100 sobre 10, me da un índice terapéutico de 10, y acá en este caso es 100 sobre 50, un índice terapéutico de 2. Si te ponen a comparar cuál índice terapéutico es mejor, siempre quédate con el más grande, porque quiere decir que el margen entre estos es mucho mayor. Por ejemplo, en el caso de que este es un índice terapéutico de 10, digamos, este índice terapéutico es de 10, pero un índice terapéutico de 2, ¿qué es? Un índice terapéutico de 2 es donde la dosis letal 50 y la dosis eficaz 50 no están tan lejos. Entonces, digamos que yo pongo esta, SAS. Este sería mi índice terapéutico en el caso de este segundo ejemplo, donde digo que yo es de 2. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que el margen es mucho más estrecho. Y como es más estrecho este, que es el índice terapéutico, de igual medida, el índice absoluto de seguridad va a ser más estrecho todavía. Entonces, esos son fármacos peligrosos. Por lo general, en esos fármacos son muchos sedantes, muchos anestésicos. Entonces, por eso se trabajan dosis exactas. Tiene que haber mucha finura en esa dosificación de pacientes. Entonces, por eso los anestesiólogos llevan mucho el bulto. Muchas gracias, Juan. Dale. ¿Cuánto sería el margen estándar de seguridad de la imagen del ejemplo? Estándar de seguridad, pues tú calculas. En este caso, digamos que la dosis letal del 1% fue de, no sé, como del 10, digamos que fue de 100. La dosis letal que mató al 1% de los pacientes o de los animales de laboratorio. Y la dosis eficaz 50-99, que quiere decir que fue que tuvo efecto benéfico o terapéutico sobre el 99% de los pacientes, ¿fue de qué? Fue de 1. Listo. Entonces, esto tiene que ser mayor a esto, porque la dosis letal siempre va a ser mayor que una dosis eficaz. Obviamente, en medidas variables. Entonces, el margen estándar de seguridad sería de 100. Y así con cada ejemplo. Esto es un poco probable que se los pregunten, chicos. Si le preguntan algo, le van a preguntar esto y el índice absoluto de seguridad. Entonces, aprendan estos conceptos. Esperen, me he roto esto para aquí. Les quede. Lo importante de aquí, chicos, es que se lleven el concepto claro de qué es el índice terapéutico. Y es básicamente la división entre la dosis eficaz 50 y la letal 50. Entonces, la letal siempre tiene que ir de numerador, porque si no sería valores negativos, menores a 1. Y valores menores a 1 no sirven. El índice terapéutico siempre es mayor a 1. Entonces, si te preguntan algo, te van a preguntar es ¿a qué corresponde el margen estándar de seguridad? Y te van a poner opciones de respuesta. Te van a poner dosis letal 50 sobre dosis eficaz 50, te van a poner dosis letal 0 sobre dosis efectiva de 100,
y se van a poner dosis letal de 1, de dosis eficaz 99. Esa es la que tienen que marcar. Así es como lo pueden enfocar. No creo que los pongan a hacer cálculo, porque Rincón creo que ya les dijo que no tienen que poner a hacer cálculo. Espero que te haya respondido tu pregunta, Gabriela. O sea, netamente no es valores numéricos, que es lo que le van a preguntar, sino tienen que hacer una división. Y pues si le van a poner a hacer una división, se la van a poner a hacer para el índice terapéutico, que era más fácil de sacar. Entonces, es una división sobre la dosis letal 50 sobre la dosis eficaz 50. Y entre más grande sea, más seguro va a ser el fármaco. No existen fármacos con un índice absoluto de seguridad menor a 1. 2.5. ¿Okay? No existen fármacos con índice absoluto de seguridad menor a 1. Pues vuelve y juega. El índice, la dosis letal 0, pues, en este caso fue una dosis que no alcanza a matar, pero es la dosis inmediatamente anterior que la que empieza a matar al 1% de la población. Entonces, por lógica o por matemática, no tendría que ser menor a 1, que es lo mismo que sacar un índice terapéutico, pero de una manera más enfocada a otro aspecto. ¿Alguien más, chicos? O sea, esta parte es suave, o sea, lo que les digo, esta parte es suave, y lo que les voy a preguntar, estoy 99% seguro que va a ser el calcular el índice terapéutico, y es una división que le van a dar los números, o sea, tienen que dividir, y no van a ser valores complejos, no van a ser como 67.5, 38.34, no, eso va a ser dosis letal 50 de 50 y dosis efectiva 50 de 10. Dividen eso y sacan el índice terapéutico, y así va a ser. Esas preguntas son sencillas. ¿Listo, chicos? ¿Alguien más? ¿Alguna duda, preguntita? Para darle paso a Santi. Creo que no, chicos. Claro todo el concepto que les di. Apréndanse, trabajen mucho lo de la cuestión de los agonistas, y trabajen mucho la cuestión de aprender a identificarlos por tablas. ¿Listo? ¿Aló? Sí, señor, sí, señor. Gracias. Listo, chicos. Entonces voy a darle paso a Santi. Él les va a compartir pantalla. Cualquier cosa, ya saben, me preguntan a mí. Voy a estar aquí pendiente de la presentación. Entonces, cualquier duda, inquietud que tengan, me la hacen saber. Listo. Le doy paso a Santi, chicos. Hola, chicos. Bueno, ya lo que queda de farmacodinámica realmente es muy sencillo. O sea, ya esto sí es pura teoría. Ya Juan Di hizo la parte más compleja, que era mirar lo de los agonistas, lo de los antagonistas y todo el cuento. Entonces, pues yo no les hice unas diapositivas, sino pues un resumen. ¿Me pueden confirmar si lo están viendo, porfa? ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Señor, señor. Entonces, por esta parte hay mucha carreta, hay muchas cosas que no sirven, hay capítulos completos que realmente no les van a preguntar absolutamente nada. Entonces, lo que les voy a poner acá es lo más general, lo que les podrían preguntar, ¿sí? Y ya los capítulos que no salen, que es el último, yo les digo que deberían saber de eso. Entonces, cuando vamos a hablar sobre los efectos indeseables de los fármacos, pues tenemos que mirar qué es una respuesta medicamentosa que puede causar daño a la persona, pero no necesariamente puede ser un daño. Un efecto indeseable no necesariamente puede ser perjudicial. ¿Por qué es tan difícil hacer una detección de un efecto indeseable? Básicamente por tres cosas. Primero, porque el paciente puede tener una dificultad puede tener una patología de base que se podría confundir con la reacción adversa del fármaco. Puede ser una reacción adversa silenciosa, como lo es en la mayoría de los casos cuando uno tiene una administración crónica de acetaminofén. La reacción adversa es la elevación de las cifras de las transaminas, pero no vamos a tener una manifestación clínica hasta que superamos una dosis tóxica. Entonces, una reacción adversa silenciosa podría ser eso. No lo vemos, el paciente no lo está expresando, pero sí está magnificado en la cuestión de las cifras de las transaminasas. Es un ejemplo. Y la farmacoterapia múltiple, pues a veces por las diferentes interacciones de los fármacos sabemos que hay unos que compiten
por su sitio, por el lugar por donde son biotransformados, por donde son eliminados. Entonces, a veces esos efectos y esas variaciones de las cifras de las variables de la farmacocinética podrían alterar, pues como tal, el comportamiento que tiene el fármaco y podrían hacer que ocurran efectos indeseables. Pero la clasificación para las reacciones indeseables según intensidad, pues pueden ser leves, moderadas, graves o letales. Esto parece una bobada, pero sí lo preguntan. Salieron como 2 preguntas de esto. Cuando vamos de la parte leve, vemos que son menos de 24 horas, no hay una interferencia con la actividad del paciente, se autolimita y no necesita la suspensión del fármaco directamente. La moderada, y esa es como la clave entre la moderada y la grave, es que la moderada interfiere con la actividad del paciente y requiere intervención del personal de salud para la modificación del tratamiento. O sea, lo más probable es que en ese tipo de pacientes lo que tengamos que hacer sea disminuir dosis y no suspenderla como si pasa en la grave, además de que pues obviamente amenaza la vida y la integridad del paciente, requiere hospitalización, pero pues lo que le digo, la clave es que la moderada tiene una modificación del tratamiento y la grave ya hablamos de una suspensión total del medicamento. Y la letal pues claramente es la muerte, que pues ya eso ya queda clarísimo. Lo de la clasificación según relación de causalidad, pues vemos que puede ser remota, puede ser posible, probable o altamente probable. Cuando es remota es que básicamente por el tiempo en el que se presentó y por las condiciones clínicas que tiene el paciente, uno podría decir este efecto adverso no se puede atribuir al fármaco que está siendo administrado. La posible es cuando las características clínicas, si bien no son muy sugestivas, el tiempo de administración entre el fármaco y la presentación del efecto indeseable me favorecen esa teoría de que quizás podría ser por el fármaco. Ya la probable es cuando ya tenemos una relación de tiempo y una relación de un efecto conocido de ese fármaco. ¿Sí? Entonces ya es un efecto que nosotros sabemos que la administración de ese fármaco produce y en lo que vemos ahí en el paciente y también por el tiempo en el que se está administrando. Y la altamente probable, ya básicamente que tanto tiempo como las condiciones clínicas que tiene el paciente, sumado a que no tiene patologías de base ni condiciones que puedan explicar más que el fármaco, pues ahí ya estaríamos hablando de una altamente probable. Ahora, esta parte es como la más importante, que es mirar los efectos indeseables de tipo A y de tipo B. Entonces, los efectos indeseables de tipo A, estamos hablando de, son efectos indeseables que se producen por la dosis a la que uno le administra a esa persona. O sea, efectos indeseables tipo A, dosis dependientes, para que lo tengan full. Los tipo B, no. Entonces, cuando vamos a mirar los efectos indeseables de tipo A, tenemos que mirar primero la toxicidad, que ya Juan dijo bien toda esa parte, ustedes comprendieron súper bien. Entonces, va de la mano con la dosis letal 50 y con la dosis tóxica 50. Si es hacer ese comparativo entre los dos y mirar cuánto es el margen estrecho, pues, de seguridad, y depende, pues, de las características que tenga el fármaco. Es importante saber que la toxicidad depende de la potencia farmacológica, van de la mano, porque acuérdense que potencia farmacológica es un fármaco que a menor dosis produce el mismo efecto. Entonces, si tenemos una dosis muy baja, si tenemos un fármaco cuya dosis tóxica viene siendo 2 miligramos y la dosis mínima para hacer el efecto es 1 miligramo, tenemos un margen súper cortico y la toxicidad sería pues mucho más alta, porque básicamente con el más mínimo error de posología podemos hacer que el paciente tenga estos efectos indeseables y estos efectos tóxicos. Entonces va de la mano con la potencia farmacológica, sí. Cuando vamos a mirar de ¿Tú podrías repetir lo del concepto de tipo A y tipo B? Sí, claro. Los efectos indeseables de tipo A son los que dependen de la dosis que yo le ponga a esa persona. Entonces, por ejemplo, fíjate que este primero, que es toxicidad, si yo le meto una dosis supremamente alta que ya pase todo su límite terapéutico, se van a hacer presentes estos efectos. Pero los tipo B, que ya los vamos a mirar, no dependen de la dosis. O sea, los efectos de tipo B se presentan en el paciente que se le administra la dosis en el intervalo correcto y en la dosis correcta. No tiene nada que ver con la posología, sino son con caracteres que ya vamos a ver pues más adelante. Esa es la gran diferencia. Tipo A, dependiente de las dosis, y tipo B,
no es dependiente de la dosis del fármaco. ¿Listo? Gracias. Ok. Entonces, ya vimos que depende de la toxicidad, pues de la potencia farmacológica. Cuando vamos a mirar de hipersusceptibilidad, estamos hablando de unas dosis normales que pueden presentar los efectos que son indeseables. Entonces, con la hipersusceptibilidad tenemos lo que tiene que ver con un paciente que se le administra la misma dosis, pero ya sea por una mayor expresión de los receptores que él tiene, básicamente vamos a tener un efecto adverso, ¿sí? O sea, ya es una cuestión neta de que por algún motivo, ya sea un aumento en la velocidad de la absorción o una mayor expresión de todos los receptores que tenemos, vamos a tener pues un efecto adverso. Pues, es como el más común de ellos, bueno, más allá pues de la toxicidad que es por netamente error de la posología. Con la tolerancia es efecto disminuido, no es efecto aumentado, sino efecto disminuido. ¿Por qué? Entonces, puede ser por tolerancia farmacocinética o por tolerancia farmacodinámica, que puede ser cruzada, adquirida o natural. Entonces, tolerancia siempre va a ser disminución de los efectos farmacológicos, ¿sí? Pero va a ser en un tiempo largo, que es la gran diferencia entre tolerancia y taquifilaxia, que ya lo vamos a ver. Pero la tolerancia se demora mucho más tiempo. Entonces, cuando yo administro medicamento, puede haber tolerancia farmacocinética, que es que básicamente el cuerpo comienza a, ¿cómo les explico? A no permitir que el fármaco se absorba correctamente, que sería una tolerancia farmacocinética, o que básicamente los receptores bajen su afinidad por ese fármaco, que en ese caso sería una tolerancia farmacodinámica. Entonces, la diferencia entre tolerancia farmacocinética y farmacodinámica son las variables que están ahí. Entonces, tolerancia farmacocinética, que ya sabemos que puede ser, ya sea por absorción, o sea, que su absorción se vea disminuida. Otro ejemplo de tolerancia farmacocinética es que su biotransformación se vea aumentada. Entonces ya saben, todo para disminuir su efecto. Entonces, puede ser por biotransformación aumentada. O el otro ejemplo de tolerancia farmacocinética podría ser por aumento de la excreción del fármaco. Todo sea, vuelvo y les digo, para disminuir el efecto. Y de farmacodinamia puede ser por desnaturalización proteica para evitar el aumento de los receptores y por ende evitar la magnitud del 100% de su efecto. Puede ser por disminución de la sensibilidad de los receptores, o sea, de la afinidad que tienen contra el fármaco. Y pues esa sería como la gran clave de lo que es tolerancia. Puede ser cruzada, adquirida o natural. Entonces, puede ser cruzada cuando se habla de la acción concomitante entre dos fármacos. Son dos fármacos que, por ejemplo, dentro de la la farmacodinamia están compitiendo por un mismo sitio, ya sea no competitivo, ¿sí? Que fue lo que ya Juan Di dijo. Eso sería un ejemplo de tolerancia farmacodinámica. Un ejemplo de un antagonismo no competitivo, porque acuérdense que aunque la afinidad es la misma, vamos a crear una disminución de esa actividad intrínseca máxima que él tiene y eso se traduciría en una disminución de los efectos. La tolerancia adquirida es la básica, es la más común, es cuando tenemos un fármaco que es administrado crónicamente y el mismo fármaco puede servir como inductor de esos factores que yo les mencionaba de tolerancia, ya sea farmacocinética o farmacodinámica. Y la natural es cuando el individuo nace con la predisposición de no ser sensible como el común denominador a las dosis que el fármaco tiene. Entonces, esas son las tres diferencias. La taquifilaxia es exactamente lo mismo que la tolerancia, pero es súper rápida. O sea, ya no es una administración crónica, sino en muy poco tiempo es que eso pasa. Otra gran diferencia que les mencionaba, que no les dije, perdón, es que en la tolerancia esto se suple aumentando dosis. O sea, básicamente por la tolerancia. Al ser de cierta manera un antagonismo, perdón, me perdí. O sea, para la tolerancia lo que uno hace es aumentar dosis para suplir ese
déficit que hay entre la disminución ya sea de la sensibilidad del fármaco o en la disminución de las propiedades farmacocinéticas que él tiene. Entonces, así se suple tolerancia. La taquifilaxia, yo puedo aumentar dosis y no hay mejoría de ese efecto farmacológico. Entonces, esa es la gran diferencia entre taquifilaxia y tolerancia. Mientras en tolerancia yo aumento dosis y suplo esa disminución de los efectos, en la taquifilaxia no hay mejoría de ese efecto cuando aumento dosis y pues el tiempo en el que ocurre varía. Tolerancia es más crónico, taquifilaxia es de unos cuantos minutos, horas o días y ya. ¿Sí? ¿Cuál es la explicación por taquifilaxia de que aun cuando yo aumento dosis no haya mejoría del efecto? Y es que la taquifilaxia se puede explicar por el aumento de tiempo en el cual el agonista se separa de su receptor, es decir, dura mucho tiempo pegado ahí, más de lo que debería, y así yo aumente dosis, como todos los receptores van a estar ya, no van a estar disponibles para que más fármaco se pueda pegar, pues no voy a modificar esa curva de actividad intrínseca que es propia de cada fármaco. Entonces, esa es la explicación del por qué no hay mejoría del efecto cuando yo aumento dosis. Y el efecto colateral y el efecto secundario. Esto es importante que lo sepan. Santiago, ¿Sí, señor? una pregunta, pero entonces en ese caso, aunque el agonista permanece unido al receptor, ¿el efecto no continúa? Exacto, el efecto no continúa porque también hay una modificación de la actividad intrínseca que ese receptor puede dar, ¿sí? Entonces, tras de que yo estoy modificando desde la parte molecular mi receptor para que no haga esa misma actividad que hace normalmente, yo lo dejo más tiempo ahí pegado, ¿sí? Cuando yo lo dejo mucho más tiempo pegado, tras de que no está haciendo su efecto como debería, no me está liberando espacio para que otra molécula se pegue y quizás pueda desencadenar otra vez todo el efecto como debería. Entonces son por dos cosas, por la modificación de los mismos receptores, que lo que hace es que yo no pueda generar la misma actividad intrínseca, y porque no se me despega esa molécula de ahí rápido y no me permite liberarlo y que se genere un nuevo estímulo, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Esa sería como las características. ¿Sí? Sí, perfecto. Sí, listo, gracias. Santiago, hay una pregunta. ¿Un ejemplo de taquifilaxia cuál sería? Un ejemplo de taquifilaxia... Uy, me corchas. Creo que en este momento podrían ser el de los opiáceos, que ellos generan taquifilaxia y generan farmacodependencia también, que lo vamos a ver mucho más abajo. Pero los opiáceos por sí mismos son efectos que son muy rápidos, o sea, son buenos, son fármacos que son excelentemente buenos para el dolor, pero si tú los administras crónicamente en menos de nada, o sea, en menos de nada, no es tolerancia propiamente dicho, sino cuenta como una taquifilaxia, podrían generar que ya hay un momento en el que por más que tú aumentes dosis y tú aumentes dosis, ya hay un punto en el que no hacen como el efecto como deberían. De hecho, ahora que yo me acuerdo, hay fármacos que pueden tener primero taquifilaxia y luego tolerancia, pero no se enreden con ese cuento, eso es un zafarrancho horrible. Se pueden presentar juntos, sí se pueden presentar juntos, pero no se metan ahí con eso. Lo único que deberían saber es la diferencia pues entre tolerancia y entre taquifilaxia, que ya se las dije, es el tiempo en el que ocurren, cómo se suple y ya, ¿sí? Entonces, con taquifilaxia, ¿cómo hago yo para superarla? O sea, para eliminar ese efecto indeseable, yo el fármaco lo suspendo por un tiempo, espero a que esos receptores en algún momento tendrán que zafarse de esa molécula, y cuando se zafan vuelven a su estado normal, tanto con funcional como en los espacios vacíos, y yo puedo volver a hacer terapia con el fármaco y me va a funcionar normal. Entonces, la forma de suplir la taquifilaxia es suspender el fármaco un tiempo, esperar a que todos esos receptores vuelvan para la normalidad y después vuelvo y yo inicio fármaco y sale. Entonces, no tiene ningún problema. La diferencia entre efecto colateral y efecto secundario, eso es súper importante que lo tengan presente, es que el efecto secundario ocurre cuando hay acción en el mismo receptor. Es decir, un efecto secundario
podría ser siempre todo aquel que ocurra por la estimulación de un solo receptor. Entonces, yo solamente hago estimulación del receptor M1 y por dos vías, o sea, por dos cascadas diferentes, pero del mismo receptor, produzco efectos diversos, ¿sí? Entonces, tienen que tener presente, es el mismo receptor, ese es el efecto secundario. Entonces, yo estimulo